Bien, miren ustedes, la ley de emprendimiento, al igual que muchas leyes, contiene una sección que trata de aterrizar algunos aspectos claves como son las definiciones. ¿Por qué puede ser importante que una ley contenga definiciones? En primer lugar, porque así como una persona puede tener una formación distinta, un criterio distinto y algunas expectativas o ideológicas inclusive diferentes, cuando una ley establece un término y lo hace de forma general, lo que se está buscando es una sola acepción, que para todos los fines y particularmente con la formalidad de lo que significa una ley, pues sea utilizada para efectivamente, por ejemplo, en los temas regulatorios y podamos nosotros comprenderla. El concepto de emprendimiento, miren ustedes, siempre hace referencia a un proyecto. ¿Y por qué le denomina proyecto? Porque no habla de una empresa formada, no habla de una compañía, no habla de una sociedad. Le trata de un proyecto. ¿Por qué es un proyecto? Porque está en ciernes, es una actividad incipiente, una actividad inicial que precisamente se está formando, se está desarrollando y siempre hay un aspecto vinculado a lo nuevo, a lo novedoso. De alguna forma, al marcar la ley que un emprendimiento siempre tendrá que tener una antigüedad menor a 5 años, siempre entonces está estableciendo a un proceso que se puede justamente iniciar por parte de un emprendedor, que es aquella persona que de alguna forma estaría impulsando este proyecto y que a su vez requiere recursos para cubrir la necesidad operativa o aprovechar un determinado tipo de oportunidad. Eso es algo muy, muy importante a destacar. Por eso alguien puede decir, muy bien, yo tengo 40 años con mi emprendimiento. Bueno, quizá el término emprendimiento para ese caso no sea el más adecuado. Ya hablaríamos más bien de un negocio en marcha. Si alguien tiene, por ejemplo, una actividad que ya va desarrollando muchísimo tiempo, entonces la categoría que esta ley determina no es precisamente el emprendimiento. Como les digo, puede entrar en otro tipo de categoría. También hace referencia a esta ley en el ámbito de la innovación. ¿Ya? Y así como le decía proyecto al emprendimiento, a la innovación le determina un proceso. ¿Por qué es un proceso? Bueno, porque tiene un inicio, tiene un fin, tiene varias etapas y sobre todo tiene un propósito. Y la idea fundamentalmente es cómo este proceso determina un nuevo producto, un nuevo diseño, un nuevo servicio como tal. Normalmente los términos emprendimiento e innovación van a ver ustedes muy de la mano, precisamente en lo que tiene que ver con el desarrollo, sobre todo de los incentivos de carácter fiscal. Lo que se busca son emprendimientos innovadores de alguna forma. Otro término importante que vale la pena que ustedes lo conozcan es el concepto de capital semilla. Probablemente ustedes lo habrán escuchado en algún momento determinado de algunos otros especialistas o los materiales inclusive que ustedes habrán podido revisar. Siempre se hace que efectivamente para poder arrancar, así como decimos que un proyecto requiere de recursos, este capital inicial, este capital semilla, es aquel que acompaña la fase inicial para el desarrollo del proceso cuando este es innovador. Es un tema muy importante a destacar. Y hay algunos otros términos, no quiero cansarles ni agotarles en lo que significa ir uno por uno, pero por ejemplo hay términos que suenan inclusive muy técnicos. Miren esta palabra, acreedor decidente, vean ustedes. El que tiene que ver, por ejemplo, con la participación en un proceso de reestructuración. Entonces, quedémonos fundamentalmente con estos términos generales, sobre todo para que hablemos un mismo lenguaje, digámoslo así. Cuando nos refiramos al concepto de emprendimiento, al concepto de innovación, sepamos que si bien podemos tener un concepto teórico, un concepto traído desde la academia, en este caso lo que lo tenemos es el concepto legal, que es el que tiene, si me permiten a mí, el mayor relevancia porque tiene una consecuencia desde el punto de vista jurídico. Entonces, tan importante es una definición porque nos dice qué es lo que es y a su vez excluye aquellos aspectos que no lo son porque simplemente no están incluidos en lo que solemos decir los abogados, el tenor literal de la disposición jurídica, en este caso una ley. ¿Podemos ir más adelante, por favor? Bien, otras definiciones que están contenidas en la Ley Orgánica de Fomento al Emprendimiento y a la Innovación tienen que ver con el capital de riesgo. Así como se definía lo que es el capital semilla, también se define lo que es el capital de riesgo. ¿Por qué? El concepto de inversión, vean ustedes, que no está definido dentro de esta ley, determina fundamentalmente una percepción del riesgo. ¿Quién quisiera comentarme en este momento qué entiende por una inversión? A ver, ¿quién de ustedes tendría la gentileza de participar un segundito, ahí poner su micrófono ahí con cámara
y decirnos efectivamente qué entiende, por ejemplo, por inversión. ¿Algún voluntario? No sé. ¿Alguien por ahí? Sí, Adelante, por favor. a ver, una inversión, pienso que es una actividad dedicada o en dedicar recursos con el objetivo de obtener algo, algún beneficio. Esa sería una inversión tal vez. Excelente. Es una muy buena definición. ¿Alguien quisiera complementar la misma? Es una muy buena definición. ¿Algún otro aspecto que pudiéramos integrar en esa definición? ¿Alguien por ahí? ¿Le puedo ayudar yo? Claro, con mucho gusto. Adelante. Ya. Inversión, puede ser esta, bueno, pues evidentemente no hay diferentes tipos de inversiones. Puede ser en tipo de negocio, puede ser en un bien raíz, como para beneficiarse y obtener un capital. Efectivamente, miren ustedes, tú das en el clavo al mencionar que hay varios tipos de inversiones, así como hay varios tipos de capital que nos menciona, por ejemplo, la ley, y basado en la teoría, también hay varios tipos de inversiones. ¿Por qué no se define en esta ley el concepto de inversión? Por ejemplo, Madrid se utiliza directamente el de capital. Bueno, hay otras normas en nuestro régimen jurídico que asumen este esquema, pero normalmente podemos asumir o considerar que una inversión no es otra cosa que una transferencia de recursos, o sea, yo me estoy desprendiendo de unos recursos, asignándolos hacia una actividad económica, con la expectativa efectivamente de ganar, una expectativa de lucro, una expectativa de obtener un beneficio, pero siempre asumiendo la posibilidad de un riesgo. ¿Hay alguna inversión que sea cero riesgo? Muy difícil podemos establecerlo. Quizás se decía, por ejemplo, que por naturaleza, el invertir en bonos del Tesoro de la Reserva Federal de Estados Unidos tenía un cero de inversión, 0% de inversión, porque digamos, para que quiera la Reserva Federal de Estados Unidos significa que ya el mundo ya no vale la pena vivirlo. Entonces, de ahí en adelante hay inversiones de alto riesgo, por ejemplo, altísimo riesgo, que efectivamente una persona debe correrlo, y se asume un axioma económico que dice, muy bien, a mayor expectativa de ganancia, mayor riesgo. Ese es justamente uno de los esquemas más importantes desde el punto de vista económico que es recogido precisamente por estas normas, que dice muy bien, el capital, ¿por qué es de riesgo? Porque el momento que yo estoy transfiriendo recursos, desprendiéndome de los mismos para el capital social de un emprendimiento, estoy asumiendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo principal? El riesgo como tal es que el emprendimiento no lleve adelante su objetivo, no pueda desarrollarse, alcance un nivel de desempeño, pero no pueda pasar el mismo y por tanto no pueda yo recuperar lo que significan mis recursos que yo he transferido o aquella inversión como tal. Entonces, siempre tomemos en consideración ese tipo de aspecto. Hablaremos algún poco en esta charla lo que tiene que ver con opciones de financiamiento. Vean ustedes, ahí hay una interesante que es el crowdfunding, que está reconocido en este momento ya como una opción legal para a través de determinado tipo de plataformas levantar de recursos con inversores que de alguna forma pueden justamente aportar a este emprendimiento a través de un esquema, digamos, manejado financieramente que les permite a ellos consolidar los recursos y a su vez esperar un determinado tipo de rendimiento o beneficio como tal. Nuestro régimen legal determina que el crowdfunding tiene un máximo de hasta $400,000. Vean ustedes, esa es la estructura tope máximo que determina nuestra legislación para que pueda obtenerse un financiamiento a través de esta vía. Nadie puede decir muy bien, es lo máximo que yo voy a obtener. No. Si, por ejemplo, yo requiriera mayores recursos para un determinado tipo de inversión, existen otros canales, otras vías para obtener ese tipo de fondos. Otros aspectos, por ejemplo, la denominada sociedad por acciones simplificadas, que también fue creada por esta norma, que determina un régimen sencillo en lo que tiene que ver en su constitución principalmente. Ya veremos un poco más adelante, inclusive un corto video nos da una muestra de cómo funciona ese tipo de esquemas,
Y a su vez es la forma como se acompaña desde el punto de vista societario, desde el punto de vista de la estructura legal, el desarrollo de un emprendimiento. Con lo cual quiero decir una cosa también muy importante. No todo emprendimiento debe convertirse en una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Una entidad reconocida por la ley que forma un patrimonio distinto a quien lo constituye. ¿Y a qué me refiero? Probablemente, y casi sin temor a equivocarme, la mayor parte de sus emprendimientos son emprendimientos desarrollados como individuos o como personas naturales, es decir, sin haberse convertido necesariamente en una compañía. Habría que destacar, y lo haremos un poco más adelante, en qué situaciones puede ser óptimo el convertirnos en una compañía, en una sociedad, qué esquemas de asociación nos conviene para pasarlo, y evidentemente cuándo pudiéramos estar listos para llegar, dar ese paso hacia la formalización adicional como tal. Entonces, como les digo, esta ley contiene algunas definiciones importantes. Reitero que lo que está buscando la misma es simplemente darnos términos de uso frecuente, que debemos darle una connotación específica hacia la actividad que nosotros estamos desarrollando, y la misma nos va a servir para orientar lo que significa su aplicación y a su vez saber que efectivamente qué es lo que queda cubierto y qué es lo que no queda cubierto dentro de la misma. Entonces, como les digo, vamos simplemente con este pequeño paso un poco más avanzando en lo que significa los aspectos institucionales del régimen del emprendimiento en nuestro país, para luego, como les mencioné en la propuesta de contenido de esta charla, referirnos a lo que significan las responsabilidades o beneficios también jurídicos que podemos obtener de la formalización correspondiente. No sé si hasta aquí habrá alguna inquietud, alguna pregunta, alguien que quisiera preguntarnos algo. Como les digo, estos simplemente son temas generales que estamos revisando para luego ir adentrándonos un poco más en lo que es materia, lo que significa ya el régimen jurídico o aspectos críticos de la actividad de los negocios. Si alguien tuviera alguna inquietud, adelante, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor, Bueno, con gusto. mi nombre es Diego. Diego? ¿Qué diferencia hay entre una asociación SAS y de una sociedad que dice de acciones simplificadas con una asociación? Como para diferenciar si Es una es muy buena pregunta y lo que te pido fundamentalmente es un poquito de paciencia. Este tema lo vamos a abordar en unos pocos minutos. En unos pocos minutos vamos a llevar efectivamente a esta diferencia de distintos regímenes jurídicos que se pueden justamente ubicar para el desarrollo de la actividad económica y ahí responderé, pues espero hacerlo, esta inquietud. Solamente dame un poquito de tiempo, Diego, y atenderemos con mucho gusto tu inquietud. ¿Alguna inquietud que sea sobre las definiciones? ¿Algún tema que no les haya quedado claro? Con mucho gusto. No, bueno, más después porque por lo pronto Con ahí gusto. nomás. Estamos para atender sus preguntas, así que con mucho gusto, solamente dame un tiempito que vamos a revisar el tema que tú me acabas de consultar. Entonces, si les parece, vamos adelante con la presentación. Por favor, la siguiente lámina. Muy bien. Los abogados decimos que efectivamente si es que existen una serie de derechos, una serie de beneficios como tal, realmente no pueden ejercerse como tales si no tienen a su vez unas garantías de aplicación o un tipo de institucionalidad que de alguna forma pueda respaldar su ejecución. Entonces, un aspecto crítico que esta ley contiene es también el establecer una serie de entidades, una serie de estamentos de carácter legal que lo que buscan es impulsar el cumplimiento de objetivos de esta ley, que es el fomento del emprendimiento y la innovación. Alguien puede decir, bueno, y esto es más burocracia que la que ya se tenía. Bueno, yo quisiera pensar que esta es burocracia de la buena, si me permiten ¿por qué? Porque lo que está buscando es, primero, reconocer que hay un segmento económico en nuestra población que lo que busca precisamente se diferencia al resto de... A veces dice muy bien, ¿por qué no hablamos siempre de pymes o hablamos de micropymes o hablamos de microempresa y hablamos de emprendimiento? Es muy bien, alguien puede decir, ¿por qué no usamos términos que se venían utilizando en el pasado y que de alguna forma nos pudiera servir en este momento? Bueno, este término emprendimiento, primero que es una tendencia que se está, digamos, impulsando con mucha fuerza en los últimos 15 años en Latinoamérica en particular, y que si bien puede coincidir con algunos aspectos de lo que significa la pyme, la microempresa, la micropyme como tal, sí pudiéramos efectivamente que todas catalogarlas como emprendimiento. Entonces,
lejos de empezar a trabajar en lo que significa cada una de estas entidades, ni mucho menos porque este no es el objetivo de la charla, lo que sí quería comunicarles es que efectivamente, junto con la ley, se ha creado alguna serie de estamentos, principalmente descansan en lo que tiene que ver con la labor ministerial, del Ministerio de la Producción, en este caso, que es el responsable del regir lo que significa el Registro Nacional de Emprendedores, como tal. Ojalá pueda compartir en un momento determinado una pantallita de lo que significa cómo cargar la información de un emprendimiento en este régimen. Existe una secretaría técnica y un consejo que lo que buscan es que varias entidades que puedan tener algún tipo de injerencia en este aspecto trabajen coordinadamente. Ese quizás sea el aspecto más importante, es decir, que no trabajen de forma descoordinada, que no trabajen de forma individual, que de alguna forma pudiera perjudicar al régimen del emprendimiento y por tanto a los emprendedores como tal. Y lo que se busca también es que participen personas, empresas, universidades, por ejemplo, que también es algo muy destacable, que puedan opinar de lo que significa el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, no quiero adentrarme mucho más en esto. Evidentemente, nada de lo que yo pueda decirles en este momento pudiera suplir siquiera lo que una lectura individual de la ley y el reglamento, al cual les invito. Realmente no son las lecturas predilectas de un buen fin de semana, por ejemplo, pero si ustedes desearían capacitarse un poco más, hay algunos materiales en línea que pudieran ser útiles para que ustedes pudieran revisar. Entonces, me quedo simplemente con esta lámina para comentarles que existe precisamente esta nueva institucionalidad del emprendimiento que realmente está por constituirse de forma plena. Recién el reglamento fue expedido a finales de julio del año pasado y se están dando algunos pasos importantes. Ahí también debemos hablar que hay una variable política muy significativa que es el futuro cambio de gobierno. Aquí en el plazo de menos de 3 meses tendremos un nuevo gobierno que habrá que ver también cuáles lineamientos seguirían en relación con continuar con estas plataformas o quizá establecer algunas reformas, unas nuevas directrices desde el punto de vista regulatorio. Vamos adelante, por favor. Un aspecto clave que también vale la pena destacar dentro del desarrollo de las actividades económicas tiene que ver con el hecho de que esta ley fundamentalmente se dirige al fomento del emprendedor y creación de nuevos negocios. ¿Por qué son importantes la creación de nuevos negocios? Porque estos a su vez son fuentes generadoras de empleos, por ejemplo, son fuentes generadoras de transacciones económicas que a su vez generan un aspecto virtuoso a una economía. Vean ustedes que las actividades económicas, ya lo vieron probablemente con algunas charlas que tuvieron sobre el régimen tributario, tienen efectivamente una carga fiscal con la cual aportan al desarrollo del Estado como tal, y por tanto la idea es que ganemos todos, con el fomento de las actividades económicas, la creación de nuevos negocios, el desarrollo de los emprendimientos como tal. ¿Qué se establece como unas particularidades? Ya lo había mencionado muy rápidamente, un registro nacional de emprendimiento. En este caso, se establece que en el mismo pueden entrar personas naturales o jurídicas, ya lo habíamos dicho, siempre y cuando esta actividad tenga no más de 5 años a la fecha de entrada a vigencia de la ley. La ley entró en vigencia en febrero del año pasado, así que debieron haber iniciado esos emprendimientos a inicios del año 2015, por ejemplo. Otra característica importante de un emprendimiento es que no debe tener más de 49 trabajadores. Entonces, vean ustedes, aquí estaríamos en el mismo terreno de lo que señala, por ejemplo, una microempresa o una pequeña empresa, vean ustedes. Para el régimen fiscal, por ejemplo, si tiene menos de 10 trabajadores es una microempresa, si tiene entre 10 y 50 es una pequeña empresa. Entonces quedarían prácticamente ambas figuras cubiertas por el régimen del Registro Nacional de Emprendimiento. Y otra característica también importante es que las ventas que quedan amparadas deben ser menores a $1 millón anuales. Ya quisiéramos cualquiera de nosotros vender $1 millón al año, ¿verdad? En este caso, pero miren, es una categoría importante. Yo me sentiría feliz de que ya no me aplique este régimen porque vendo más de $1 millón, ¿sí o no? Así estaríamos todos contentos en este caso, y creo que ese es un objetivo importante. Ya algún rato nos reuniremos a contar la historia del primer millón, ¿verdad? Muy bien. Otro tema importante también es que, así como lo está haciendo en este momento el gobierno autónomo centralizado de Montúfar, también se establecen responsabilidades para que los gobiernos autónomos, en este caso el Cantón Montúfar,
desarrolle precisamente una infraestructura de centros de fomento al emprendimiento, entonces, en cual se puede brindar algún tipo de facilidades. Vean ustedes, por ejemplo, conexión a Internet, lugares de trabajo, lugares de encuentros y reuniones justamente para poder impulsar en un momento determinado ese tipo de esquemas de trabajo, entre algunos otros incentivos de carácter fiscal cantonales, por ejemplo, que tiene que ver con las tasas e impuestos que se pueden llegar a aplicar, entre algunos otros. Otra forma de apoyar el emprendimiento es establecer una guía nacional del emprendimiento, es decir, tratar de consolidar la mayor cantidad de información posible dentro de un esquema accesible para el público en general, en el cual se pueda obtener algunos datos valiosos que puedan impactar en mi actividad económica como emprendedor. Hace algún tiempo, no sé si ustedes le conocen al señor Ted Turner. Él, a finales de los años 80, él creó esta gran cadena de información que se llama la CNN. Él fue el promotor de esta, un empresario que vivía en Atlanta, Georgia, junto con negocios en el ámbito agrícola. Él también tenía esa visión y él más o menos establecía un concepto que era: la información en un momento determinado será poder. Así como la tierra fue en su momento, las armas lo fueron, el poder económico ostentaba el poder. Él pensaba ya en los años 80, principios de los 90, que quien tenga la información va a tener el poder. Vean ustedes, no se equivocó mucho. Si ustedes revisan en este momento de las 10 más grandes compañías del mundo que cotizan en bolsas de valores, sobre todo norteamericanas, europeas, casi todas, su activo principal es netamente información, son datos, son simplemente la oportunidad justamente de procesar información y darle un sentido de carácter económico. Entonces, sabiendo que la información es poder y la información nos es útil como tal, esta guía, esta información que ponen a nuestra disposición será muy útil. Por ejemplo, pensemos que quisiéramos nosotros exportar, sobre todo usted está muy cerca de una provincia, siendo una provincia fronteriza, muy cerca de Colombia, y quisieran saber, por ejemplo, cómo está el tipo de cambio, por ejemplo, o qué características establece el consumidor colombiano de determinado tipo de productos, o qué régimen pudiera llegar a aplicarse en las ventas en determinado tipo de ciudad como tal. Entonces, esa información les va a permitir a ustedes poder justamente cumplir determinado tipo de los elementos o condiciones que se requieran y poder afrontarlo. Entonces, miren ustedes, esa información ahí muy bien, ahí puede decir muy bien, yo busco en Google y igual encuentro la misma. Bueno, es cierto, pero de alguna forma podemos llevar a tener un cierto nivel de asesoría cuando tenemos consolidada esa información y sabemos que ha sido segmentada específicamente para poder atender ese tipo de esquemas. Van a encontrar inclusive aspectos de carácter legal que les puedan ser muy útil para poder desarrollar su actividad económica. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ok, otros aspectos quizá, yendo un poquito más rápido, tienen que ver también con la promoción comercial de emprendimientos. Es un rol importante, es decir, por ejemplo, si la idea también es convertir de una venta local a una venta internacional, ese tránsito, esa conversión de un negocio que es netamente de transacciones nacionales o locales, que llega a convertirse en un negocio exportador, pues requiere cumplir algún tipo de requisitos y de alguna forma la labor que el Estado está cumpliendo a través del Ministerio de Industrias y Productividad o Producción pudiera llegar a impulsarlo. Entonces hay una responsabilidad importante. Ahí van a encontrar ustedes asesoría también muy útil. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la labor que está haciendo en este momento ProEcuador, que es, digamos, el viceministerio de Comercio del Ministerio de Producción, que apoya precisamente con capacitaciones, con ferias, con otro tipo de oportunidades desde el punto de vista de la promoción de actividades económicas que les sirven precisamente a los emprendimientos para ir ganando fortaleza suficiente para poder internacionalizarse, es decir, para poder potenciar ventas hacia el exterior, sea tanto de bienes como de servicios. Vean esta norma que no sé si ustedes la conocían. Vean ustedes esta disposición. La ley establece que una factura que ha sido emitida por un emprendimiento debidamente registrado en el Registro Nacional debe ser pagada en 30 días. Vean ustedes, quizás no sé si ustedes ya conocían que esta disposición estaba prevista en la ley, establece una especie de impulso a la liquidez del emprendimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que suele pasar? Aquí generalmente lo que dicen que las compañías grandes, los grandes establecimientos tienen la capacidad de poner reglas de juego a los pequeños establecimientos, a sus pequeños proveedores como tal.
Entonces, si por ejemplo mi liquidez requiere de un giro, de un ciclo económico por el cual yo recupero lo que en ventas a través del cobro respectivo en un periodo corto, y un negocio grande me dice, muy bien, pero yo pago cada 90 días, pues evidentemente ese puede ser un atentado, entre comillas, de lo que significa manejo de la liquidez. Entonces, una restricción que pone esta disposición es que toda factura comercial que ha sido emitida por una empresa calificada como emprendimiento debe ser pagada. Apenas no se paga, se generan intereses. Es decir, aunque se pactara en una situación en contrario y alguien quiere demorarse en ese pago, a partir del día 31 se generan intereses. Vean ustedes, un tema muy importante. Y aquí quisiera también hacer énfasis en este otro aspecto crucial. Miren ustedes, la disposición de la ley determina que los emprendimientos ubicados en frontera, en zonas de frontera, como es el caso de ustedes y básicamente todos los cantones de la provincia de Carchi, de Esmeraldas, de Sucumbíos, vamos hacia el sur en El Oro, en Loja, en Morona, por ejemplo, tienen una posibilidad fundamental de una protección especial de inversión pública. Es decir, muy bien, es un aspecto que está desarrollándose recién, no hay todavía un aspecto muy concreto de qué forma se puede aterrizar ese tipo de conceptos, pero vale la pena destacar efectivamente los emprendimientos ubicados en zonas de frontera gozarán de un aspecto primordial en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus actividades económicas. Es un aspecto también muy importante que quisiera compartir con ustedes, sobre todo porque habrá información, habrá algunos beneficios que puedan ser extraídas de esta disposición y les puedan ser muy útiles en lo que tiene que ver con el desarrollo de su actividad económica, que es lo que todos queremos que se pueda llegar a impulsar. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud en cuanto a estos temas. Como les digo, son temas todavía muy etéreos y que, si me permiten, son temas base que estamos desarrollando para luego volver hacia los aspectos de carácter específico de su actividad. ¿Hay alguna inquietud, por favor, en cuanto a estos esquemas, si son tan gentiles? ¿No? No hay ningún problema. Podemos... Sí, adelante. ¿No? No hay ningún problema. Podemos quizá guardar las preguntas para cuando tengamos unos temas un poquito más específicos. Vamos adelante, por favor. Muy bien. Hemos revisado hasta el momento algunos elementos claves de lo que tiene que ver con la Ley Orgánica del Emprendimiento, en este momento de innovación también. Es preciso que en este momento ya vayamos aterrizando hacia la realidad de nuestros negocios. Es decir, cuando a uno de ustedes se le ocurrió la idea, por ejemplo, de fabricar un determinado tipo de producto, vi algunos productos, por ejemplo, lácteos o algunos cereales por ahí, o algunos otros servicios, lo que uno pensaba básicamente es, muy bien, yo voy a ofrecer un producto que le interese a un eventual cliente o consumidor y a través de las ventas voy a obtener un beneficio. Es quizá la noción más básica, más elemental que podemos tener de un negocio. Pero cuando nosotros levantamos un poco la cabeza y decimos, muy bien, pero este negocio está ubicado dentro de un entorno, y ese entorno está ubicado a su vez dentro de un país, dentro de un cantón, dentro de una provincia, dentro de una región, que para poder desarrollarlo adelante se requieren algunas reglas y el cumplimiento de algunas formalidades. Es decir, alguien puede decir, muy bien, quizá cumplir todas estas regulaciones de alguna forma puede ser un aspecto complejo de poder desarrollarlo, pero vean ustedes que un elemento, y hay estudios que así lo determinan, que cuando un negocio ya parte con la concepción de que debe cumplir algún tipo de formalidades en el orden jurídico, financiero, legal en general, tiene más probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque la formalidad es sinónimo de seriedad, y la seriedad a su vez tiene que ver con un compromiso. Es decir, si yo estoy adelantando los aspectos desde el punto de vista regulatorio y lo hago de forma correcta, directa, prolija y oportuna, de alguna forma estoy comprometiéndome cada vez más al desarrollo de mi actividad económica. Es decir, si yo logro efectivamente pasar todos los filtros, todos los obstáculos, entre comillas, que se requieren para poder establecer un negocio, significa que efectivamente estoy dispuesto a hacerlo, estoy predispuesto a llevarlo adelante, y es por eso que, a su vez, el marco regulatorio lo que busca es simplemente ordenar. ¿Cuál es el rol de las leyes en la sociedad? Que es un tema muy, muy básico para preguntarnos. Pues no es otra cosa que el darnos
orden y armonía. Es decir, que todos acatemos determinado tipo de reglas de juego para saber cómo podemos convivir de la mejor forma y llevarnos adelante nuestra actividad. Entonces, lo que pongo en esta pantalla son algunos aspectos, vean ustedes, son 11, pues, no son tan poquitos como yo imaginaba probablemente, pero efectivamente son todas aquellas consideraciones que debemos nosotros tomar en consideración para poder llevar adelante o sostener lo que significa un negocio que esté creado. Quizá un aspecto importante y con el cual podemos partir tiene que ver con todos los permisos, autorizaciones, licencias, registros de funcionamiento que exige el Estado. Y haremos un poquito más adelante para poderlo establecer. Alguien puede decir, muy bien, ¿y por qué quieren tanta información el Estado? O sea, ¿por qué no podemos estar tranquilos en un sentido en el cual si yo compro algo o vendo algo, debería simplemente manejarlo de una forma transparente y no requeriría tanta actividad? Bueno, hay una posición que puede mencionar que de alguna forma lo que se busca por parte del Estado a través de ese tipo de temas es un cierto tipo de control, un cierto tipo también de dotarle de algunos recursos o beneficios en un momento determinado, pero sobre todo en mantener un cierto nivel de orden como tal. Un aspecto también crucial tiene que ver con las formas jurídicas. Ya nos mencionó nuestro compañero Diego hace un momento que está, por ejemplo, en el dilema de muy bien, ¿qué me conviene más? ¿Una asociación, una compañía anónima, una compañía limitada? Que efectivamente puede ser uno de los aspectos críticos a establecer. Otro aspecto que puede ser importante es requisitos o condiciones de índole personal, es decir, junto con la actividad económica, determinado tipo de sectores o determinado tipo de negocios requieren que una persona tenga algún tipo de calificaciones o técnicas o económicas o profesionales para poderlo desarrollar. Es decir, por ejemplo, alguien dice, muy bien, me quiero montar una clínica dental. Sí, pero yo no soy dentista. Vean ustedes, pues hay un requisito importante. Solamente puede desarrollar una actividad de odontología quien es odontólogo, o una clínica médica, evidentemente un médico. Entonces, siempre tenemos que tomar en consideración que muchas actividades también exigen, junto con actividades con requisitos o condiciones objetivas hacia el negocio, requisitos o condiciones personales de quién lo impulsa o quién lo desarrolla. Ya vamos a ver que también hay excepciones. Alguien puede decir, muy bien, yo conozco gente que es dueño de clínicas y no es médico. Muy bien, pero a su vez, quienes trabajan en la clínica, quienes prestan el servicio efectivamente, son quienes deben cumplir ese tipo de condiciones. Otro aspecto crítico también tiene que ver con el régimen laboral. Vean ustedes, el régimen laboral es esencialmente protectivo. ¿Por qué? Las leyes presumen que la parte débil de una relación entre empleador y empleado será siempre el empleado, porque es la persona que tiene las condiciones del desarrollo de la actividad, pero quien paga la misma y determina las órdenes y las reglas de juego es el empleador. Entonces, el régimen laboral ha ido generalmente evolucionando en un tono protectivo, pero que a su vez, y mucha gente así lo critica, es demasiado a su vez proteccionista, y eso puede llevar a un momento determinado a perjudicar determinado tipo de actividades. El régimen de emprendimiento establece un régimen especial de contratos que pudiera justamente aliviar ese tipo de condiciones. Este aspecto del régimen interno entre los socios, partícipes, asociados como tal, es quizá un aspecto clave. Y si me permiten a mí, todos los negocios, piensen ustedes que tienen que ver con una serie de círculos concéntricos que se van estableciendo. Y en el núcleo de cualquier negocio están siempre las personas que lo desarrollan. Todo lo que tiene que ver con las ventas, el mercadeo, el bodegaje, el embalaje, la pintura, lo que es la marca, como ustedes sean, son temas que son capas que se van superponiendo. Pero en el núcleo siempre estará la actividad o será el centro de atención, cómo las personas se han organizado para llevarlo a cabo. Y sobre todo si son más de una, por ejemplo, un par de socios, 3 socios, 4 socios, ¿qué régimen tienen internamente para poderlo llevar adelante? Tendremos un régimen también de clientes y de proveedores. Tenemos todo lo que tiene que ver con las formas de financiamiento iniciales, por ejemplo, el capital inicial o capital semilla con el cual se llega a partir. ¿Qué negocios requieren un capital mayor que otros? Ustedes lo saben inclusive mucho mejor que yo. Algunos de ustedes ya habrán hecho algunos desembolsos importantes como inversiones. Por ejemplo, he visto algunos emprendimientos que están apoyados precisamente por esta iniciativa del Cantón Montúfar, que cuentan con equipos. Y esos equipos tienen un costo. Entonces van a encontrar que algunos negocios tienen un sustento financiero patrimonial propio
que es más costoso o más oneroso que algunos otros como tal. Y a su vez, en el transcurso de su actividad, por ejemplo, cuando están pensando ampliar su capacidad instalada, adquirir nuevos activos fijos, comprar un terreno, establecer una nueva sucursal, también tendrán que adquirir lo que significa financiamiento. Pues el financiamiento también puede tener varios orígenes, puede ser una institución financiera, una cooperativa de ahorro y crédito, puede ser otra persona que sea la que preste los recursos. Podemos acudir a otros esquemas de crowdfunding, por ejemplo, para poder hacerlo. Y en este punto, otro aspecto jurídico que debemos siempre tomar en consideración, vemos lo que es el régimen de propiedad intelectual, también es muy importante, sobre todo aquellos emprendimientos que quieran posesionar una marca como tal, una marca o una patente que requieren efectivamente un nivel de protección y para poderlo garantizar los beneficios y las eventuales regalías respectivas. Y, por ejemplo, también pudiéramos tener aspectos relacionados con cómo se maneja la información, uso de plataformas, sobre todo aquellos emprendimientos de carácter tecnológico, a su vez aquellos que tienen que ver con estándares de calidad de los productos o servicios, que son muy, muy importantes a tomar en consideración. Entonces, miren ustedes, en esta lámina encuentran ustedes varios temas, probablemente ya le vayan ustedes pasado por su mente la mayor parte de estos. Algunos de ustedes ya pueden decir muy bien, si yo soy un emprendimiento relativamente maduro, yo ya he tomado en consideración cada uno de estos aspectos, y es por eso que quizá la información que les estoy dando, como les mencionaba, es muy difícil que se ajuste a cada experiencia individual, a cada caso en particular. Lo que les pido que para aquellas personas que tienen quizá un negocio ya un poco más formal o un poco más adelantado, tengan también paciencia de aquellos otros, en cambio, que recién están considerando efectivamente discutir algunos de los aspectos que yo estoy exponiendo en este momento y que puedan serles útil. No sé si alguno de ustedes quisiera compartirme en este momento alguna experiencia o algún problema que pudiéramos llamar jurídico que ha tenido en el desarrollo de su actividad económica. ¿Quién quisiera compartirlo? No hace falta que nos digan ni nombres, ni mucho menos, pero que nos comente cuál de los 11 temas que vio acá le representó un problema jurídico, ya sea por no conocer las normas o por simplemente una disposición que se representó en un obstáculo como tal. ¿Quién quisiera compartirnos su experiencia personal? Vamos, anímense. A ver, yo tengo una pregunta más bien, no experiencia todavía. Muy bien. Excelente, vamos a ver. Yo reciclo botellas, ¿no? De vidrio. Muy bien. Pongamos Excelente. de norteño. Y esas botellas yo las utilizo haciendo algunas cosas, ¿no? Pongamos una repostera para la sal. Dentro de la propiedad Muy bien. intelectual, pues el dueño de la empresa Ilensa en este caso, ¿podría tomar alguna represalia o podría hacer algo en contra mía al estar utilizando esto? No, y la respuesta corta sería no, en este caso. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las botellas son básicamente el elemento que contiene el producto. Ellos tienen sobre todo garantizado lo que significa la venta del producto. ¿Qué es lo que no podríamos hacer, por ejemplo? Es sacar el líquido de las botellas y vender el líquido con otra marca, por ejemplo. Ahí tienen efectivamente un nivel de protección. Pero esencialmente las botellas de vidrio, entre otros aspectos como botellas de plástico, son desechables. Es decir, admiten nuevos usos como tal. Entonces, el momento que una persona adquiere una botella, compra en una tienda una botella de cualquier licor, consume el mismo y desecha la botella, ya no existe ningún tipo de propiedad intelectual sobre la misma. ¿Por qué? En primer lugar, porque entiendo que el negocio que tú estás llevando a cabo tiene que ver con un uso totalmente distinto del mismo. No es que tú estás comprando las botellas para vender botellas, sino lo que tú haces es destruyes las botellas, utilizas el vidrio del mismo y estableces un nuevo negocio como tal. Entonces, vean ustedes una interesante oportunidad comercial ahí en el sentido de lo que es el manejo de desechos. Nadie puede decir, esa basura es mía y nadie puede tomar algún tipo de propiedad sobre la misma. Entonces, yo te hago una respuesta quizá lo más corta posible, pero entendería que el dueño o la fábrica del licor, el líquido que contenido en esas botellas, no puede tomar una acción en contra tuya por mencionar que tú estás haciendo un uso distinto, siempre y cuando, como lo acabo de mencionar, tú no le des el uso original para el cual estaba dando, es decir, vender otro tipo de bebidas en el misma continente que sería la botella. No sé si con eso puedo haber aclarado tu inquietud.
Muchas gracias, súper, entendido. Con mucho gusto. ¿Alguien quisiera compartirnos una experiencia, algún aspecto cuando estaba pensando en su negocio, expandirlo, extenderlo, algún aspecto jurídico que le suscitó algún problema en particular? O una solución también ingeniosa, alguien puede compartirnos qué hizo ingeniosamente para enfrentar este tipo de disposiciones. ¿Alguien? Una pregunta, disculpe. Gracias, adelante. Lo que pasa es que está tratando de formarse una distribuidora de algunos productos aquí en Carchi y me han invitado a ser parte de esa distribuidora. Ahora, no sé cómo hay que constituirla de manera legal, porque hay algunas formas, me parece que hay varias formas de constituirse como distribuidora, como asociación, no sé cuál de pronto usted nos sugeriría como emprendimientos, eh, ser una, ¿qué figura sería ahí? No sé. Ahí te voy a responder como hacen los economistas, ¿no? Me faltan datos. Bueno, es muy difícil darte un consejo totalmente abstracto, es decir, toma esta vía o toma esta otra, porque depende de muchísimas condiciones el saber cuál es la vía jurídica más adecuada. Ya vamos a ver justamente en las siguientes láminas que la forma jurídica, la estructura que tú tomes para un negocio, depende de algunos aspectos, entre ellos la visión, si es que tienes algún tipo de requisitos, si tienes algún tipo de beneficios en convertirte en una sociedad. Yo generalmente a mis clientes lo que les digo, de forma general, es decir, un negocio no es mejor porque monto la compañía más cara o la estructura más sólida como tal. El negocio es negocio, lo hace una persona natural o lo hace una gran compañía. Lo importante es ir escalando. ¿Qué significa escalando? Mi recomendación siempre ha sido tratemos de empezar los negocios como personas naturales, como individuos, como tal. Y si las cosas van funcionando, estamos justamente, ya es un aspecto prometedor, le entiendo justamente el tejimaneje de ese negocio, me está yendo relativamente bien, en ese momento es quizá preciso considerar que pudiera estar listo yo para tomar un siguiente paso. Otro elemento importante para esta consideración es, por ejemplo, si voy a tener socios, si no solamente soy yo, qué tanto grado de confianza tengo con las demás personas. Y en este caso puede ser justamente un aspecto crítico el tener la información suficiente o un instrumento que establezca las condiciones para las cuales yo voy a meterme en el negocio. A veces vean ustedes que, como se dice vulgarmente, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Yo puedo tener la mejor buena fe, como decimos los abogados del caso, pero si a su vez, cuando vienen los problemas se suscitan y las cosas no quedaron ordenadas o no quedaron escritas, no quedaron claras, es ahí donde puede surgir algún tipo de problema en el futuro. Entonces, no te puedo responder en este momento de forma específica, mira, te recomiendo que hagas A, B o Z, en este caso, pero te puedo poner sobre la marcha algunos aspectos que debes tú considerar para llevar adelante. Y lo mismo esta respuesta va para todos. Para quienes están pensando, por ejemplo, qué me es más conveniente, evidentemente, les digo, siempre depende. Y esa sí es una respuesta de abogado, no de economista. Depende de cuál sería la estructura que nos convenga para los fines actuales, los presentes y sobre todo la visión futura que yo tenga para mi actividad. No sé si hay otra inquietud, por favor. Yo tengo otra inquietud. Disculpen, el punto número 9, lo que concierne a propiedad intelectual, ¿cuáles son los pasos para sacar la patente? Bueno, vamos un poquito más con calma. También tengo una laminita más adelante para revisar el tema de propiedad intelectual. No quiero detenerme tanto en la parte, digamos, instrumental. En este momento aconsejarte, mira, es paso A, paso B, paso C, paso D. Porque, como les digo, nada de lo que yo pueda decirles en este momento, y peor en el tan corto tiempo que tenemos, les va a servir mejor que una guía específica que sobre todo las entidades públicas lo tienen. Mi respuesta corta sería en este momento, bueno, hay una serie de requisitos que se deben cumplir. La entidad a cargo es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, el SENADI, como tal, que es la entidad a cargo. Mi recomendación es entrar a la página web, un poco verificar las guías que se tienen para cada uno de los trámites. Evidentemente, cuando hablamos de una patente, significa que yo tengo un diseño, un producto que requiere un nivel de protección de propiedad intelectual y por tanto requiere un aspecto técnico para demostrarse. Yo inventé, por ejemplo, algo, se me ocurrió, inventé, qué sé yo, un determinado tipo de estuche para celular que tiene brillo en la noche, por ejemplo.
quiero proteger para poder luego desarrollar una actividad comercial, pues debo demostrar que yo fui quien lo hizo, debo inclusive transparentar los diseños correspondientes, los materiales con los que lo fabriqué, y todos esos elementos conforman lo que significaría la solicitud para una patente. Pero como te digo, mi respuesta no puede ser lo suficientemente profunda en este caso para hacerte útil, y mucho más en desmedro de lo que significa tu preocupación individual a través de los portales correspondientes de las entidades públicas para poder obtener la información correspondiente. Y eso básicamente va para todos. Yo me apena mucho en este momento decirles que no tengo una respuesta tan específica para cada uno de sus emprendimientos como tales, principalmente porque no tengo la información específica también y profunda de cada uno de los mismos para darles un consejo, lo que puede darse ya a un nivel de asesoría. Pero lo que estamos viendo en esta presentación son los aspectos críticos, aspectos más generales que ustedes deben tomar a consideración para luego irlos aterrizando, ¿sí? Y luego ir viendo efectivamente cuáles son las actividades que yo debo cumplir, las formas, los requisitos, las condiciones que yo debo ir cumpliendo. Entonces, sí les pido ese nivel de comprensión y de paciencia en el sentido de que nos resulta muy complejo el poder llegar a darles una respuesta totalmente adecuada para cada una de sus actividades como tales. Entonces, vamos un poco más adelante, volveremos luego con una ronda de preguntas, quizá para ver otros casos específicos. Vamos un poquito a desarrollar cómo se organizan estas responsabilidades. Lo que tienen ustedes en esta lámina son básicamente los 4 niveles de interacciones que podemos de alguna forma establecer. Es que estaba buena la pregunta. Sobre, dice la... Ahí activé el micrófono. ¿Me estaban escuchando antes? Sí, ¿alguien tiene una pregunta adicional? Perdón. Sí, yo tenía una pregunta adicional sobre la propiedad intelectual. Claro, con gusto. Por ejemplo, en mi emprendimiento tengo, por ejemplo, la creación de una receta. En este caso es de alimentos, que es el chorizo. Y esa receta quiero que sea única en mi emprendimiento, ¿no? Entonces, para la propiedad intelectual, ¿cómo haría para eso registrarlo? ¿O dónde es de acudir? ¿Qué institución lo legaliza eso? Bueno, la entidad, como ya lo mencionaba, es la CENADI, ¿no? La Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, en este caso. Lo que son las recetas tienen una particularidad. Normalmente lo que quedan protegidos son las denominadas fórmulas como tales. Pero, por ejemplo, si yo determinado tipo de productos o platos los fabrico con determinado tipo de instrumentos naturales como tales, es muy difícil que yo pueda llegar a obtener un nivel de protección intelectual, sobre todo si no es un elaborado. Es decir, por ejemplo, si yo fabrico, qué sé yo, sopas deshidratadas, que se les agrega agua caliente y luego se las vende como tales, vean ustedes, grandes empresas como Maggi, Kellogg's, algunas otras que han logrado impulsar ese tipo de esquemas, no han podido obtener protección intelectual precisamente para eso, porque a su vez son productos y que a su vez toman de la naturaleza o procesos preelaborados que los integran como tal. Entonces, es un poquito complicado el llevar a obtener protección de propiedad intelectual para recetas de productos alimenticios en estado natural. Es decir, tengo, qué sé yo, como decimos aquí en Pichincha, los famosos hornados de Sangolquí, son muy famosos, por ejemplo. Es muy difícil que un propietario, aunque sea el primer local que se puso hornados de Sangolquí, dice muy bien, yo quiero patentar, obtener una protección intelectual a la receta del hornado, porque a su vez es difícil el apropiarse de determinado tipo de conocimientos previos con los cuales se desarrollaron ese tipo de productos. Entonces, es un tema que hay que establecerlo, no con tal, no digo en este momento que sea imposible como tal, lo que menciono es que sí hay un grado de dificultad inherente a lo que significa obtener la protección de propiedad intelectual de recetas. Generalmente cuando se protegen son fórmulas. Las fórmulas generalmente están más bien vinculados a productos, por ejemplo, de características biotecnológicas, médicas, químicas, como tal. Entonces, habría que justamente buscar un esquema. Lo que se puede proteger, por ejemplo, es la marca. Eso sí es muy importante. Si tú estás vendiendo en este momento algún producto alimenticio y tienes una marca posicionada, esa marca sí puede ser objeto de protección, pero muy difícilmente una receta como tal. Poco más adelante podremos ir a analizar algunos aspectos sobre propiedad intelectual. Lo que se estaba comentando en este momento, y ustedes pueden... Gracias. Con gusto. Lo pueden ver en esta lámina, son esta serie de interacciones
que un emprendimiento debe tomar en consideración. Y pues esto es un mundo entero, ¿no? Vean ustedes, tiene 4 facetas grandes o principales, todas a su vez regidas por el ámbito jurídico, por las regulaciones, leyes, reglamentos, ordenanzas, contratos, convenios de una serie interminable, bueno, sí tiene un término, ¿no? Tampoco es infinito, de regulaciones que deben ser aplicadas. Vean ustedes, ¿cuál será la más importante? Bueno, evidentemente, aquella cuyo incumplimiento me puede acarrear mayores responsabilidades. Entonces, normalmente en este análisis, muy bien, si yo le incumplo al Estado, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado tiene la capacidad de exigirme efectivamente el cumplimiento de ese tipo de regulaciones. El Estado tiene capacidad, la que se llama capacidad coercitiva, es decir, la capacidad de poderme exigir que yo cumpla, por ejemplo, con el pago de impuestos. ¿Qué pasa si yo no pago impuestos? Que tenemos un órgano del Estado que es el Servicio de Rentas Internas y tiene la capacidad de iniciar un proceso primero de auditoría, de determinación y luego de cobranza. ¿Qué pasa en cambio cuando yo incumplo las responsabilidades que tengo con clientes o con proveedores? Bueno, también hay un procedimiento que efectivamente puede justamente llevarse a cabo. Si yo, por ejemplo, a un proveedor no le pago, pues hay un proceso también civil de cobranza correspondiente, o a un cliente no cumple los estándares de calidad o de oportunidad en la entrega de un producto o servicio. También hay un incumplimiento contractual que también se encuentra, llamémoslo así, sancionado, pero en el caso de clientes, sobre todo, cuando yo incumplo esos compromisos, porque vean ustedes que es una regulación, cuando yo firmo un contrato o hago una compraventa, por ejemplo, aunque no tenga un papel que diga esto es una compraventa, inmersamente se encuentran las responsabilidades que yo adquiero como proveedor. Si yo le vendo algo a alguien, me hago responsable del mismo. Pensemos, por ejemplo, que Dios no quiera, yo fabrico algún tipo de elemento químico, por ejemplo, una loción o una crema para la cara. Y esa crema provoca en la mayor parte de clientes una reacción alérgica muy severa. Pues vean ustedes, yo primero voy a tener una responsabilidad con ese producto que está generando una afectación a determinado tipo de consumidores y a su vez esa afectación va a generar desmedro ¿en qué? En mi reputación. ¿Por qué? Nadie va a querer comprar un producto que ha generado ese tipo de impactos negativos. Es por eso van a encontrar ustedes, por ejemplo, requisitos como el registro sanitario, que lo que busca es determinar la inocuidad de determinado tipo de productos para que puedan ser aptos para el consumo, para la venta dentro de un determinado tipo de lugar. Otro tipo de regulaciones que debemos tomar en consideración son aquellas de orden interno, es decir, la responsabilidad que yo tengo frente a mí mismo, mi familia, mi negocio, mis socios, mis asociados y, por ejemplo, mi comunidad. Por ejemplo. Es un tema muy importante a destacar. Nadie puede decir yo cumplo unas y no cumplo otras. Si ustedes lo imaginan a esto como un tema tridimensional, van a encontrar que es una mesa. Y esa mesa se sustenta en estas 4 patas, en esas 4 responsabilidades. Y carecer de cualquiera de ellas hace que la mesa tambalee, no sea suficientemente fuerte. Entonces, debemos tomar en consideración que cuando ustedes decidieron lanzar un emprendimiento y promoverlo y desarrollarlo y ser predispuestos y comprometidos a que éste se salga adelante, van a encontrar ustedes que el mismo debe ser responsable con estas 4 vertientes. Podemos agregarle también con la propia sociedad, responsable con el medio ambiente, responsable con la comunidad, pero lo aterricé básicamente en el tema de lo que tiene que ver con las regulaciones específicas. Así como hay contratos que son firmados entre 2 personas, también hay leyes, hay normas que regulan todo ese tipo de esquemas. Por ejemplo, ¿qué norma protege a los clientes? La Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué norma protege a los proveedores? Las leyes, por ejemplo, como el Código Civil o el Código de Comercio, donde lo tiene que ver con el cumplimiento correspondiente. ¿Qué normas protegen a las relaciones internas? La ley de compañías, por ejemplo, en la sociedad, o el mismo Código Civil, o el contrato. Entonces, todo vamos a encontrar que tiene una obligación y a su vez un mecanismo jurídico para obligarnos al cumplimiento. Es decir, vamos a encontrar que cuando establece una norma o un contrato, siempre se busca que de buena fe estemos cumpliéndolo de forma adecuada. Si no lo hacemos, habrá una responsabilidad. Y esa responsabilidad, como les mencionaba, puede variar según sea el tipo de negocio correspondiente o a su vez el tipo de responsabilidad. Entonces, les pido que memoricen, si es posible, esta imagen en su mente, de siempre equilibrar este nivel de responsabilidades con estas 4 facetas o vertientes, sumándole esta responsabilidad social, por ejemplo, una responsabilidad ambiental, responsabilidad comunitaria y una responsabilidad familiar, que también es muy importante tomar en consideración.
Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es desglosar cada una de ellas, ir adentrándonos en lo que significa el alcance correspondiente, y luego ojalá darnos un tiempito para poder atender algunas inquietudes. Vamos adelante, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué obligaciones nosotros adquirimos con el Estado? Y aquí vean ustedes lo que he establecido, simplemente son algunos tipos como tal. Sería muy complicado, tanto para mí y peor para ustedes, si yo les presentara en este momento un listado completo de todas las actividades formales que se llevan a establecer. Y sobre todo, porque en un momento determinado habrá algunas que apliquen para un cierto tipo de negocios y algunas otras que aplicarán para otro tipo de negocios. Y por tanto es complejo mostrarles que todas deben ser cumplidas de forma específica. Por eso, por lo pronto, me refiero de forma genérica a las mismas, estableciendo que al menos hay 3 niveles de obligaciones con el Estado. Una con el gobierno central. ¿Cuál es el gobierno central? El que está compuesto por la función ejecutiva, sus ministerios y entidades o instituciones como tal. Las principales son de carácter formal, es decir, yo debo registrarme. ¿Cuál es el primer registro que yo debo hacer? El registro tributario, el famoso registro único de contribuyente, que ustedes se habrán dado cuenta, para quienes están ya en este momento operando, están ya desarrollando su actividad, es como el punto de partida desde la visión o punto de vista formal. Cuando yo ya tengo un registro de contribuyente que dice que yo, XX, con nombre comercial o como persona, estoy desarrollando tal actividad económica, significa que para otros fines yo ya considero responsable de ese tipo de actividades. Pero como es un registro de contribuyente, la primera responsabilidad que tiene es el cumplimiento de obligaciones tributarias. Hay un tema muy importante. Otro tipo de actividades tiene que ver con autorizaciones. Por ejemplo, vean, en nuestro país están prohibidos los casinos, por ejemplo. Si ustedes el día de mañana quieren ponerse una casa de apuestas, está prohibido. Entonces, no hay ninguna entidad pública que les pueda otorgar una licencia para una actividad de azar, por ejemplo. Otras actividades tienen que ser licenciadas o licenciatarias, deben obtener una licencia de funcionamiento. Esa licencia, por ejemplo, la otorgan las intendencias de policía. Si yo estoy expendiendo alimentos, por ejemplo, yo debo adquirir una licencia por parte del Ministerio de Gobierno, que es a través de la Intendencia de Policía, para poder expender ese tipo de esquemas. Desde el punto de vista tributario hay que diferenciar entre lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales. No quiero detenerme en eso, entiendo que ustedes, de hecho, esta misma semana tuvieron ya las charlas de carácter tributario, en las cuales se han dado con muchísima profundidad las responsabilidades tributarias que tienen los emprendimientos. Yo solamente los traigo a colación en este tema porque fundamentalmente tienen que ver con el marco general de obligaciones que debemos cumplir como tal. ¿Qué más podemos establecer? Que el Estado, junto con exigirnos que nos registremos, que obtengamos autorizaciones, licencias como tal, también tiene la capacidad de ponernos reglas de juego. Así como, ¿se acuerdan la regla que yo les mencioné al principio de que a un emprendimiento se le debe pagar en 30 días? Vean, es una regla de juego. O una regla que dice muy bien, yo en cada venta que hago debo entregar un comprobante de venta, por ejemplo. O que cuando yo vendo un producto alimenticio, debo poner los famosos semáforos. ¿Han visto el semáforo que dice alto, medio, bajo en grasas, azúcares o sal, por ejemplo, sodio o sal? Entonces, vean, el Estado tiene la capacidad, a su vez, de ponernos condiciones para el desarrollo de nuestra actividad económica. Entonces, no basta con que nos registremos, obtengamos la autorización, nos califiquemos, pagamos impuestos, sino que también debemos estar pendientes en gran medida aquellas reglas de juego que nos apliquen particularmente para el tipo de actividad económica que yo estoy desempeñando. Normalmente, la mayor parte de actividades económicas privadas tienen reglas comunes, como tal, pero algunas otras tienen reglas muy, muy específicas para cumplir. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme a la venta de armas, por ejemplo, tengo una serie de licencias y permisos especiales que yo debo llegar a si yo quiero dedicarme, qué sé yo, a la fabricación de... Activé el micrófono, parece que tuvimos una música de fondo. Que tomemos en consideración siempre entonces que hay reglas de juego que debemos cumplir, que siempre están, sobre todo un tema muy importante es cambiando. Por eso una visión que tenemos que tener nosotros siempre es un principio de adaptación y anticipación. Adaptación porque siempre pueden haber cambios que vayan afectando mi actividad económica.
Volviendo al tema de los casinos, vean ustedes cuántas inversiones habían en casinos hasta el año 2008. Los hoteles tenían casinos, muchos de ellos. Habían casinos por sí mismos, y de repente vino una norma que les prohibió. Entonces, ese tipo de actividades tuvieron que buscar algo que hacer, readaptarse a unas nuevas situaciones, unas nuevas reglas de juego para poder establecer. Les doy un ejemplo, por ejemplo, el casino del Hotel Quito se llama ahora la discoteca casino. Vean ustedes, convirtió en una casa de diversión, en este caso en un centro de entretenimiento nocturno, en el mismo local, y mantuvo el nombre, se llama casino. Vean, puedo darle simplemente un ejemplo. ¿Qué pasa con los gobiernos seccionales, como el caso del gobierno autónomo de Montúfar? También tiene la capacidad de exigir registros, autorizaciones, licencias, por ejemplo, el famoso RAEP, registro de actividades económicas a nivel territorial. Las famosas patentes son también un tipo de licencia en particular. También tiene la capacidad de cobrar impuestos y tasas, como tal. Alguien puede decir, bueno, es una duplicación de exigencias. De hecho lo es. Pero recuerden, cuando yo hablaba del entorno, siempre tenemos que tomar en consideración, ¿podemos retroceder un momentito nada más? ¿Sí? Tomar en consideración que nos exigirán tanto el gobierno central, SRI y otro tipo de entidades, así como lo pueden hacer los cantones, exigirme ese tipo de esquemas. Y recuerden ustedes que los cantones están mucho más cerca de mi actividad, mucho más en ese caso ustedes, por ejemplo, que están en el CARCHI, por ejemplo, entonces sabrán que las responsabilidades, sobre todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de cumplimiento de licencias, autorizaciones y registros, la supervisa directamente una autoridad de carácter municipal. Otro tipo de entidades que tienen esa capacidad son las entidades como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vean ustedes, nos exige que nos registremos como empleadores, por ejemplo, y que a nuestros empleados también los registremos y que cumplamos con el aporte mensual del régimen de contribución de seguridad social. Vean, otra entidad que nos establece otro tipo de obligaciones en ese tipo de temas, o registros, como por ejemplo ya lo vimos en el caso del SENADI, en este caso, o la SENAE, por ejemplo, en el caso de actividades de comercio exterior, también nos exige que cumplamos con algún tipo de registro. Vamos más adelante, por favor. Vamos a establecer, por ejemplo, entonces, cuáles son las reglas que debemos ir categorizándoles en base a estas 4 vertientes que habíamos ya establecido. La primera de ellas, ya la habíamos mencionado, es las reglas internas. ¿Qué tipo de sociedad o qué tipo de actividad yo voy a desarrollar? Entonces, todo negocio, como les mencioné, parte de un núcleo. Y este núcleo es cómo el emprendedor, sus socios, accionistas, partícipes como tal, se han organizado o pretenden organizarse para poder llevar adelante su actividad como tal. En este caso vamos a encontrar entonces que la primera es determinar cómo quiero desarrollar mi negocio como tal. ¿Dónde voy a hacerlo? ¿Qué facilidades operativas? ¿Dónde va a estar mi domicilio? ¿Qué es lo que voy a aportar yo? ¿Qué función voy a cumplir? ¿Qué responsabilidades? Por ejemplo, si yo tengo algún tipo de manejo de información, ¿puedo establecer reglas de confidencialidad con mis socios? ¿Qué régimen económico y de distribución de beneficios puede llegar a establecer en este caso? En esas mismas discusiones, cuando yo estoy empezando a trabajar en lo que es el emprendimiento y me reúno con 2 o 3 amigos, compadres, compañeros de universidad, de colegio, de barrio, y decimos muy bien, asociémonos para llevar adelante este emprendimiento, tenemos que pasar por nuestra cabeza que todo este tipo de elementos deben ser tomados en consideración. Es decir, yo debo saber, efectivamente, si digo muy bien, los 3 vamos a ser socios, entonces los 3 vamos a aportar ¿qué cosa? ¿Quién va a poner el dinero o todos ponemos dinero? ¿Quién se va a dedicar de las ventas? ¿Quién se va a dedicar de la dirección? ¿Quién se va a dedicar a los temas del manejo económico? ¿Quién va a ser la persona que parezca como contratante para el punto de vista de empleador de un régimen laboral? ¿Cómo solucionaremos nuestros problemas en el caso de que se susciten? Es un tema muy importante. Si no hay reglas que dicen efectivamente cómo poder llevar adelante un negocio, pueden suscitarse disputas que de una forma pueden complicar o arruinar negocios. Hay muchísima experiencia, ustedes seguramente también conocerán que grandes negocios se han venido a menos porque los socios o accionistas no han podido ponerse de acuerdo en un impasse, en un contratiempo que surgió durante la actividad y han decidido cerrar el negocio porque no se lograron poner de acuerdo. Entonces, prevenir los conflictos establece también la exigencia de contar con reglas de juego claras para poder solucionarlos como tal.
¿Cómo se va a manejar los riesgos? ¿Cómo evitamos los riesgos? ¿Quién va a contratar los seguros? Entonces, son elementos muy, pero muy, muy importantes. Y ven ustedes que los mismos surgen con independencia del tipo de sociedad que establezcamos. La única forma en la cual yo pudiera evitarme ese tipo de temas es que si el negocio soy solamente yo y nadie más que yo, y no dependo de nadie más para mis decisiones, y soy el único que me dedico a embotellar o me dedico a elaborar, a emplasticar, a encajar, y yo mismo vendo. Es el único momento en el cual yo puedo decir, no le debo nada a nadie y soy responsable ante mí mismo. Pero normalmente, un emprendimiento que está empezando ya a destacarse, generalmente requiere de personas con las cuales yo tengo un nivel de dependencia, un nivel de colaboración. Y con ellos es muy importante que tengamos reglas claras. Y a veces solemos preocuparnos más del cumplimiento de obligaciones con el Estado, que con los clientes, con los proveedores, y nos olvidamos que el núcleo, el punto de partida fundamental siempre será el esquema básico de cómo partimos nosotros con nuestra propia organización, en este caso. Vamos más adelante, por favor. ¿Qué pasa con nuestros servicios y los proveedores como tal? No puedo detenerme tampoco en lo que tiene que ver con el régimen laboral. Nos podría tomarnos un par de horas solamente hablar del régimen laboral para el emprendimiento. Lo importante que ser muy claro aquí es que cumplir las obligaciones laborales es una de las garantías de que el negocio va bien. ¿Cuántas empresas han fracasado por temas como huelgas, como paros, o porque simplemente no tuvo manejados adecuadamente las reglas de juego en el tema laboral, o está incumpliendo con ese tipo de temas? A veces por ahorrarnos unos dólares en un momento determinado, estoy pagando menos del mínimo, por ejemplo, como tal, o no le estoy afiliando al seguro social a mis empleados como tal, y si mi negocio va avanzando y me doy cuenta que eso se convierte en una pequeña bola de nieve. ¿Por qué? Porque esas cosas que muy bien pasan, bueno, luego lo haré, simplemente recuerden ustedes que se van generando intereses sobre el mismo, intereses de mora, que son quizá los intereses más altos que un emprendedor puede afrontar. O sea, no es ni los bancos ni el SRI. Deberle al Seguro Social es una actividad que yo no quisiera recomendarle a nadie. Prefiero deberle al Servicio de Rentas Internas, al SENAE, que deberle al IES, porque ellos tienen unas capacidades de cobranza muy, pero muy fuertes y realmente pueden arruinar cualquier tipo de emprendimiento. Es por tanto que debemos tomar en consideración nosotros siempre la decisión de qué me conviene más, tener empleados o tener socios, por ejemplo. Prefiero tener un contrato de servicios o un trabajador en mi nómina como tal. Cuando evidentemente me conviene determinado tipo de contrato según la actividad particular que yo voy a desarrollar. Entonces, el mismo Código de Trabajo y la Ley de Emprendimiento nos da opciones como los contratos indefinidos, eventuales, ocasionales, de temporada. Unos pueden ser muy específicos de obra, de tarea, algunos son especiales como tales, pero siempre tenemos que tomar como punto de partida que el manejo adecuado de las relaciones laborales, siendo nosotros los empleadores como tal, es una de las garantías del éxito y el buen desempeño de nuestro negocio. Yo no puedo ser un gran vendedor, posicionarme muy bien en el mercado, tener un producto espectacular, si tengo, como decimos, esqueletos en el armario. Tengo problemas con mi nómina, no la estoy cumpliendo a tiempo, no tengo a todos afiliados, estoy afiliándoles por menos de lo que se puede establecer. Entonces, mi recomendación, recuerden ustedes que esta charla tiene por objetivo sobre todo ponerles sobre la mesa algunos consejos de orden jurídico que ustedes tomen en consideración, es que tomen con mucha seriedad, mucho compromiso, lo que es la gestión de su régimen laboral. ¿Qué ocurre con los proveedores? Bueno, los proveedores también es muy importante tener reglas de juego, sobre todo cuando tengo proveedores que tienen un nivel parecido al mío en tema de emprendimiento, también son pequeñas industrias, son microempresarios como tal, pues muy importante tener en consideración cómo son las reglas de juego. ¿Qué me debe entregar? ¿Cuándo me debe entregar? ¿Cuánto me debe entregar? ¿A qué precio como tal? ¿Qué reglas de calidad son importantes? Por ejemplo, si yo me dedico a fabricar productos derivados lácteos, por ejemplo, y tengo un proveedor de leche, sé que la leche es una cosa que se puede dañar y tiene condiciones muy específicas de mantenimiento. Que si el producto de base, mi insumo, mi materia prima, no está en condiciones adecuadas, evidentemente eso va a impactar en mi calidad del propio producto o servicio. Entonces, yo debo tener la capacidad de exigir y revisar que los parámetros que yo haya determinado a mis proveedores se cumplan, sean adecuadamente honrados, si cabe el término, y cumplidos por mis proveedores. Así como mis clientes a su vez me van a exigir a mí ese tipo de parámetros o requisitos, y yo también estoy en condiciones de pedirle a mis propios proveedores que determinado tipo de regulación establezcan.
Como abogado, evidentemente, mi consejo será siempre tener un contrato. Un contrato que de alguna forma tome en consideración cuáles son las reglas de juego más importantes, qué obligaciones, qué derechos tengo, qué condiciones deben cumplirse con los proveedores para poder establecer. ¿Por qué? Si yo tengo afianzadas relaciones, tengo un ambiente de seguridad, un ambiente de certeza con mis proveedores, pues ellos también irán creciendo conmigo. Entonces, entre más y mejores proveedores yo tengo, y estos impacten en mi producto o servicio de óptima calidad, a su vez, eso repercute en que yo mismo gane una buena reputación, vayan creciendo mis ventas, me vaya afianzando en el mercado y pueda a su vez establecer. Cambiar de proveedores a cada momento, tener problemas de abastecimiento, tener problemas de pagos con los proveedores, también es una amenaza, es un riesgo latente que a su vez puede poner en riesgo mi actividad. Entonces, ese nivel de dependencia también es importante. Bueno, probablemente habrán tenido ustedes algunas ya lecciones desde el punto de vista de mercadeo, pero el tema de depender de un solo proveedor también puede tener un riesgo. O si mi producto es 100% basado en un insumo que solo hay un único proveedor, bueno, puede fijarme reglas muy específicas que a su vez ponen en riesgo mi actividad. Entonces, no quiero detenerme mucho en esto, pero sobre todo recordarles la importancia que tienen que las reglas de juego claras, ya lo vimos con los trabajadores, ahora con los proveedores, y vean ustedes un tema adicional con los bancos, las entidades financieras o cualquier proveedor de dinero, de créditos, también es muy importante, es un proveedor. El que me provee de recursos financieros es un proveedor, el proveedor financiero en este caso. Y con ellos también yo debo establecer las mejores condiciones, los plazos más adecuados, saber a qué me estoy comprometiendo, por ejemplo, cuando tomo un crédito, tomo una deuda de un tercero, sea esto una persona natural o jurídica, una compañía como tal, debo tener, si es posible, un oficial de cuenta, una persona que sea a cargo de mi actividad económica, que sepa cuáles son mis necesidades financieras principales, cómo tengo los desembolsos para poderlos obtener, cuándo estoy dispuesto a pagarlo, renegociar en el caso de que las condiciones sean complicadas. Ven, ustedes estamos saliendo y todavía no están sufriendo las condiciones de la pandemia, y esto impactó muchísimo y muy duro en lo que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones financieras. Entonces, evidentemente hubo unas disposiciones privadas y también del gobierno para que se refinancien la mayor cantidad de créditos, porque en este caso los deudores, las personas que habían contratado un crédito, al no tener ventas o no tener ventas en el mismo nivel que las tenían, es muy difícil para ellos que puedan llegar a cumplir con esas cuotas mensuales, por ejemplo, de los créditos respectivos. Entonces, siempre tratar de conseguir créditos blandos en condiciones óptimas, tasas de interés en la medida posible racionales para poderlas ir cumpliendo, y tener también la apertura suficiente para poder ir renovando los créditos, ampliando los mismos, ampliando los plazos si es necesario para poderlo llegar a manejar. Vamos adelante, por favor. ¿Qué ocurre con los clientes y los grupos de interés? Bueno, es la otra medalla del proveedor. Si al proveedor le exijo, evidentemente, determinado tipo de condiciones, bueno, con mis clientes tengo el mismo nivel de responsabilidad. También tengo una responsabilidad de estándares de calidad, de cantidad, de precio, en qué condiciones voy a dar descuentos, en cuáles no, dónde es el lugar de entrega, quién cumple los riesgos. Por ejemplo, yo le vendo un producto, ustedes están en el Carchi y le venden un producto a alguien que vive en Guayaquil. ¿Quién corre el riesgo del transporte de la mercancía desde que sale de mi fábrica o de mi establecimiento hasta Guayaquil? ¿Qué pasa si algo le sucede a esa mercancía? ¿Quién debe responder por eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es un tema fungible y se daña en el camino? Entonces, este tipo de reglas deben quedar absolutamente claras con nuestros clientes para evitar justamente malos entendidos posteriores en lo que significa los temas. O, por ejemplo, el cliente entendió que me debía pagar en 90 días y yo realmente entendí que el pago era inmediato. Entonces, antes de cerrar un contrato, cerrar una compra-venta, todo este tipo de reglas deben quedar absolutamente claras. ¿Qué mejor que tener muchos clientes y que todos cumplan las reglas? Entonces, entre más claro tenga yo las condiciones, es mucho mejor. A veces la gente es muy renuente a firmar contratos, sobre todo si es que mi venta es al detal. Yo vendo por menor. Entonces, no voy a hacerle que cada persona que me compre, qué sé yo, una libra de arroz, me firme un contrato como tal. Pero si yo presto un servicio, por ejemplo, un servicio que tiene algunas condiciones particulares, sí me puede ser muy útil el tener un contrato que afiance las relaciones y determine a qué tipo de compromisos me estoy efectivamente ajustando en este tipo de relación, y que a su vez, cuando yo me comprometo a algo, exijo también de la otra parte, por ejemplo, el pago.
Si yo me comprometo a entregar un producto o servicio, quiero a cambio un pago completo, oportuno, cabal, y que a su vez, si esta relación va funcionando, se vaya afianzando en el tiempo. Entonces, tener clientes fijos, tener clientes fieles, es una gran aspiración que podemos tener todas las personas que prestamos servicios o vendemos algún tipo de producto. Menciono también, por ejemplo, otros grupos de interés, como son, por ejemplo, pertenecer a cámaras, asociaciones, otros grupos del ecosistema emprendedor. No tienen la misma responsabilidad que un cliente, pero en este caso también puede tener algún tipo de participación. Es importante, por ejemplo, que sepamos cómo la competencia se está manejando. Pertenecer a una asociación también hace que podamos enfrentar de forma conjunta problemas que compartimos todos. Por ejemplo, si somos, qué sé yo, del sector agricultor de la provincia de Carchi, estamos enfrentando un mismo problema, es contar con una asociación sólida, una capacidad de representación ante autoridades, es un interés importante. Entonces, a veces puede ser un costo, pero pongámoslo siempre en la balanza. Es decir, si yo tengo un problema que no lo puedo enfrentar de forma individual, es un problema compartido por varias otras personas, quizá está representado por una asociación, por una cámara de industria, de comercio, de pequeña industria, de artesanal inclusive, puede ser útil para que mis propios fines, que no son incompatibles con los del resto, puedan llegar a cumplirse. Entonces, también tomemos en consideración que, por ejemplo, si yo pertenezco a una cámara, a una asociación, también hay un tipo de responsabilidades que yo debo llegar a cumplir. Vamos adelante, por favor. Bueno, lo dicho, ya lo mencionamos inicialmente, qué responsabilidades tenemos con el Estado y los GATS, en este caso. Ya vimos lo que tiene que ver con el régimen tributario, ustedes lo revisaron el día de ayer y anteayer, entiendo yo, como especialistas del SRI al respecto. Hay opciones, por ejemplo, de un RUC, de un RICE o un registro como microempresario como tal. Siempre tendremos como responsabilidad el llevar las cuentas claras. Puede ser que determinado tipo de actividades exijan un control contable, o sea, llevar una contabilidad, contratar un contador como tal, u otros solo tengan la necesidad de llevar un libro de ingresos y gastos, y de esa forma podemos manejarlo de la mejor forma. Apenas yo cumplo con la obligación tributaria de registrarme, ya estoy obligado a emitir comprobantes de venta, a cumplir con declaraciones, a los anexos, obligaciones adicionales. Como les digo, ustedes lo conocen perfectamente y de hecho ya lo pudieron revisar. ¿Qué pasa con el régimen cantonal, el régimen del GAD, en este caso Montúfar, por ejemplo, o de los demás cantones del Carchi? Bueno, tenemos que registrarnos, obtener un registro de actividades económicas, que básicamente es llenar una información correspondiente, obtener una patente municipal anual, una licencia de funcionamiento según sea el caso. Si yo cuento un local de expendio, por ejemplo, de productos o servicios, debo también tener una licencia de bomberos, autorización de bomberos para poder hacerlo después de una inspección correspondiente. También tenemos el caso de otro tipo de entidades que exigen licencias, registros de autorizaciones correspondientes, como son el ARSA. Por ejemplo, si yo estoy dedicado a vender productos de consumo, como son alimentos preparados, medicinas, o tipo de temas, pero definitivamente debo contar con el permiso de funcionamiento de esta entidad. Y a su vez, en el caso de que estos productos deban también venderse de forma comercial, amplia como tal, obtener un registro sanitario. Esto también ha ido cambiando con el tiempo. Antes lo manejaba una entidad que era el Instituto Izquieta Pérez en Guayaquil, que era muy difícil realmente de conseguir. Ahora entiendo que han mejorado las condiciones en este momento y muchos trámites se pueden desarrollar en línea precisamente para poderlo manejar. Los permisos de funcionamiento otorgados por la Intendencia de Policía. Si yo me voy a poner un restaurante, por ejemplo, un bar, un lugar de atención al público, definitivamente debo cumplir con la obtención de un permiso de funcionamiento, muchos de los cuales deben ser renovados de forma anual como tal. Si yo tengo un establecimiento, por ejemplo, un hostal, un hotel, un bed and breakfast, por ejemplo, para que una persona vaya a dormir, un pequeño lugar de alojamiento, debo contar con una licencia turística. Entonces, si ustedes lo analizan en este tipo de encuadre, van a revisar que son una serie de responsabilidades que debemos ir adquiriendo para poder cumplir con las responsabilidades que nos han llegado a determinar a nivel de registros, licencias, autorizaciones correspondientes y a su vez desde el punto de vista regulatorio cumplir con aquellas exigencias que el desarrollo de la actividad económica nos genera. Una cosa es inscribirse o empezar y otra cosa es desarrollar la actividad económica. Ambas facetas de un negocio, esta fase inicial y la fase de desempeño o desarrollo, están sujetas a obligaciones que debemos tomar siempre en consideración y lo que lo habíamos dicho al principio, siempre en función de cuál es mi tipo de actividad económica que yo desarrollo. Si me dedico a un tipo de negocio,
Tendré particulares obligaciones que cumplir, en diferencia de algunos otros que pueden tener o más obligaciones o menos formalidades, pero siempre dependiendo del tipo de actividad económica que vayamos a desarrollar. Hago en este momento una pausa también para atender algún tipo de inquietudes. Sé que algunos de ustedes tienen preguntas específicas o muy específicas de su actividad económica. Podemos en este momento dar paso a inquietudes particulares, por favor. Adelante, si son tan amables, por favor. Buenas noches, una preguntita. Claro, con gusto. Si se habla un poquito más alto, que no lo escucho muy bien. Ya. ¿Cómo o a qué entidad yo puedo ir para sacar el sello verde? El sello verde, bueno, ahí depende básicamente de los temas. Hay unos sellos verdes que son de manufactura. De manufactura, por ejemplo, en este caso los da el Ministerio de la Producción. Hay otros sellos, por ejemplo, que los maneja el Ministerio de Agricultura, dependiendo siempre de la actividad económica a la cual se desarrolle. Muchos, por ejemplo, normas técnicas o normas ISO de estándares de calidad son manejados por personas, por empresas, que son las que otorgan ese tipo de certificaciones y sellos, que lo que hacen es básicamente respaldar mi actividad como tal. Entonces, dependiendo del producto, dependiendo del servicio que yo esté brindando, obtener una certificación puede ser un tema que aliciente mi actividad económica y le dé la garantía, por ejemplo, de cumplimiento de un determinado tipo de procesos como tal. ¿A qué productos vende usted? Son las hierbas de sazón, como cilantro, perejil, maggi. Bueno, en este caso, ese tipo de temas normalmente están regidos por el Ministerio de Agricultura, en este caso. Habría que ver bajo qué tipo de parámetros, si ustedes venden en estado natural, si hay algún tipo de grado de conservación o de empaquetamiento, ahí puede justamente validarse lo que significa la obtención de un sello. Básicamente los sellos son sellos de calidad, sellos de inocuidad, en este caso correspondiente, sello de cumplimiento de determinado tipo de buenas prácticas de manufactura, un momento determinado, sellos, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el transporte de mercancía que va a ser comercializada. Entonces, siempre depende de cuál es el tipo de certificación que yo estoy buscando. Para un negocio que recién está empezando, creo que no es tan imprescindible contar con un sello como tal, pero sí en un aspecto más adelante en la actividad, un sello puede ser un aspecto clave que nos ayude a tratar de posicionar un producto, sobre todo con la validación de que se están cumpliendo determinado tipo de estándares, tanto de calidad, de cantidad o de buenas prácticas respectivas. ¿Okay? Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Buenas noches, no sé si me escuché. Perfectamente, alto y claro. Sí, buenas noches. En el caso de mi emprendimiento es la Academia de Música. ¿Dónde debería recurrir? Y no tendría muy claro el respecto como tal. Entendería que el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, en este caso debe tener algún tipo de registro de actividades artísticas o culturales como tal. Pensaría que no es una actividad que tenga muchísimos niveles de restricción, a menos que se vayan a otorgar determinado tipo, por ejemplo, de certificaciones o titulaciones como tal. Si yo voy a otorgar un título, por ejemplo, de maestro guitarrista o de intérprete musical como tal, ahí necesariamente debo tener la validación y aprobación del Ministerio de Educación, por ejemplo. Pero si lo que estoy haciendo es, por ejemplo, simplemente dar clases privadas de música para el entretenimiento de las personas, para como un hobby como tal, no se requiere mayor tipo de licencia. Entonces, siempre tomemos en consideración cuál es el objetivo de su negocio. Es brindar titulaciones, certificaciones a a sus alumnos como tales. Requeriríamos entonces definitivamente la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura. Si son simplemente actividades de entretenimiento que no buscan una certificación como tal, sino simplemente un manejo adecuado de instrumentos o de la voz como tales, ahí requieren menos niveles de exigencia como tal. Lo que sí haría falta, evidentemente, si es el registro de contribuyentes, eso es un tema indefectible. Si yo cuento con un local, necesito también tener un registro de actividad económica en el municipio como tal, obtener mi patente respectiva y todas las obligaciones generales que se pueden llegar a manejar. Esas son básicamente las visiones que yo lo veo de muy generalmente, exigiría un centro de capacitación musical. Ya, muchas gracias. Con gusto.
¿Alguna otra inquietud, por favor? Buenas noches. Tengo una, una inquietud. ¿Cómo? Yo elaboro jabones artesanales. Perdí un poco el sonido. ¿Me puede repetir, por favor? Mi emprendimiento es la elaboración de jabones artesanales. Muy bien. ¿Y para eso tengo que sacar toditos los permisos que están aquí o hay algunos nomás? Algunos básicos, por ejemplo, como les digo, no hay ninguna actividad económica que no obtenga un registro de contribuyentes. O sea, en este caso, toda actividad económica, grande, mediana, pequeña, necesita registrarse ante el Servicio de Rentas Internas. Ahí podemos tener la opción de tener un registro simplificado, ¿no? Un régimen impositivo simplificado, que tiene unas obligaciones mucho más blandas que el régimen general tributario, como tal. Ahí no declaramos mensualmente, sino que pagamos una cantidad fija al SDI como tal. Lo mismo el régimen de microempresario, tiene un régimen particular. En lo que tiene que ver ya con la venta del producto, habría que establecer qué tipo de estándares de calidad y a su vez de uso pueden llegar a establecer que pueden en un momento determinado exigir un registro sanitario. Lociones, perfumes, shampoos, jabones y otro tipo de usos cosméticos como tales pueden tener una categoría de registro sanitario que puede ser exigible, aunque entiendo que al no ser productos alimenticios, la forma de obtenerlos es mucho más sencilla que la que se menciona para productos un poco más sofisticados. De todas formas, yo lo que le recomendaría en este caso es revisar lo que tiene la ARSA, en este caso, de calidad y sanidad agropecuaria, para ver efectivamente qué actividad específica usted está dedicada y cuáles son los requisitos correspondientes que se requieren. Como le digo, los temas básicos que debe cumplir son registro de contribuyentes, como tales, presentar las obligaciones tributarias del caso, registrarse ante el municipio, que es un tema que definitivamente tenemos que cumplirlo, y validar si efectivamente lo que significan con jabones artesanales exigen un nivel de calificación o registro por parte de la ARSA. Yo pensaría que tienen una categoría muy sencilla, que no exige un nivel de obtención de registro sanitario, pero es mejor verificar directamente con la consulta ante la misma autoridad. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Ya, muchas gracias. Una pregunta, disculpen. Adelante. En el asunto del registro sanitario, yo todavía, bueno, he preguntado a algunas personas, no sé a quién acudir exactamente. Lo que pasa es que yo tengo una tienda de frutos secos. Yo no los proceso, los frutos secos, pero hasta ahora no tengo muy claro si realmente necesito un registro sanitario, porque, como le digo, lo único que yo hago es enfundar, entonces, o empacar, ¿no? Entonces, no sé si en este caso necesito... no hace falta. No hace falta. Ahí le adelanto un poquito la respuesta. Normalmente el registro sanitario se exige cuando tiene algún tipo de grado de elaboración. ¿Por qué? Si yo tengo un producto natural y lo que estoy haciendo es tostarlo, cocerlo, o un producto, digamos, una fase simplemente inicial de su preparación, no requiere un registro sanitario para poderlo manejar. Si yo, por ejemplo, preparara una harina, por ejemplo, una infusión, algún jarabe, algún tipo de medicamento, a partir de esa materia prima, en este caso sí estaría obligado a obtener un registro sanitario. Pero si lo que yo hago es, por ejemplo, preparar chifles, por ejemplo, se me ocurre a mí, o comprar nueces, maní, pasas como tal, y los enfundo, hago los famosos garrapiñados como tales, no se requiere un registro sanitario. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿No? Bueno, podemos proseguir un poquito más adelante. Realmente el tiempo se nos está viniendo encima. Cuando estamos divirtiéndonos en este caso con los temas jurídicos. Yo sé que atrás de cada cosa que yo voy diciendo, ustedes están pensando en este momento, ¿debo cumplirlo? ¿No debo cumplirlo? ¿Debí haberlo hecho? ¿No debí haberlo hecho? ¿Cuándo lo podré hacer? Mi idea simplemente es darle una visión general al respecto. Vamos una lámina antes, por favor. Bien, esto es una respuesta que le había ofrecido a Diego, que me acuerdo que me consultó. Disculpen por haberme demorado tanto en llegar a este punto, pero bueno, es importante que atravesemos algún otro tipo de aspectos.
¿cuál es la forma o figura jurídica que más nos conviene desarrollar? Como les digo, nadie puede recomendarles esta es la mejor, esta es la mala, esta es la buena, no. Todo depende siempre de qué tipo de figura o actividad económica que yo voy a desarrollar. Siempre debemos diferenciar que una actividad personal o individual va a tener connotaciones distintas a una actividad que exige un nivel asociativo. Por ejemplo, si yo, como les mencionaba hace un momento, mi actividad es exclusivamente mía, yo no tengo ningún problema en este momento de la forma como estoy manejando, tengo un RICE, por ejemplo, con el SRI, no tengo muchos problemas, estoy teniendo un crecimiento sostenido, lento, pero progresivo en lo que tiene que ver con mi actividad económica, pues probablemente el consejo más adecuado es quedarme como estoy. Pero, por ejemplo, si yo quiero involucrar a más miembros de mi familia, por ejemplo, he pensado asociarme con otras personas, he pensado asociarme con una compañía o asociarme con otro tipo de elementos, ahí es donde yo debo pensar efectivamente que debo pasar a un esquema distinto, un esquema en el cual ya hay unas reglas de juego un poquito más claras. Como les menciono, esto va desde lo más básico, que es un contrato de sociedad con mi socio, por ejemplo, mi vecino, mi compañero de colegio, de escuela, mi compadre, mi hermano, mi tío, mi hijo, como sea, como tal. Ahí puede tener necesidad de tener algunas reglas de juego importantes para poderlas. Siempre entonces tenemos que tomar en consideración que entre más sofisticado sea la figura legal que yo establezco, mayores van a ser las responsabilidades que yo voy a tener. Por ejemplo, cualquiera de ustedes muy bien dice, me está yendo tan bien que quiero pasar a constituir una compañía anónima. Bueno, la compañía anónima está obligada, por ejemplo, a presentar balances anualmente, a llevar contabilidad, a pagar contribuciones a la superintendencia de compañías, a llevar contabilidad, a tener un libro de acciones y accionistas. Entonces, hay que pensar que a través de cada figura jurídica siempre habrá responsabilidades y obligaciones adicionales que se pueden llegar a establecer como tal. Y a su vez, que estas sociedades o personas tienen más responsabilidades que las que tiene el individuo. Entonces, entre más complejo, más difícil sea la situación que podemos llegar a manejarlo, tendremos mayores costos, mayores responsabilidades, mayor nivel de exigencia formal como tal. Entonces, mi recomendación siempre ha sido el tema. O sea, si algo funciona simple, mantengámoslo simple. Es quizás sea una recomendación muy, muy sencilla como tal. Si estoy teniendo ya, por ejemplo, la opción de extenderme a otro tipo de locaciones en el Ecuador, si estoy vinculado a otro tipo de personas en las cuales mi grado de confianza no sea el mismo que un buen gran amigo, un hermano, un socio, otro pariente, como tal, pues puede ser importante pasar a un contrato de sociedad, como tal. Si yo pienso, por ejemplo, que debo capitalizarme, y la única forma de capitalizarme y recoger financiamiento externo es a través de un contrato de sociedad ya pasando a una compañía, pues debo constituirme como tal. Entonces, no van a encontrar una respuesta de parte mía y muy probablemente ninguno de mis colegas abogados le va a decir, vean, para su negocio es tal cosa. Todo depende siempre de en qué tipo de actividad están dedicados ustedes, en qué grado de la escala evolutiva o de crecimiento del emprendimiento se encuentran como tal, cuál es la visión que ustedes tienen a futuro para poderlo manejar y de qué forma se puede justamente desarrollar. Para darle simplemente una idea muy, muy general del régimen societario, le pedí justamente a Daniela que nos ayude con un video muy cortito, son apenas 4 minutos, de los tipos de compañías que existen y que de alguna forma podemos también apreciar como alternativas para este tipo de actividades. Daniela, si te puedo pedir entonces que nos ayudes con ese corto video, si eres tan amable. Sí, ya les comparto la pantalla otra vez. Muy gentil, gracias. Las compañías. El Código Civil determina que sociedad o compañía se genera por el contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común: dinero, bienes, servicios, industria o trabajo apreciable en dinero, con el fin de dividirse entre sí los beneficios que de ello provengan. Se debe tomar en consideración que la sociedad como tal forma una persona jurídica, la cual es distinta de sus miembros que la constituyeron. Este mismo cuerpo legal establece que la persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
Las sociedades tienen varios elementos claramente identificados. Esto es los sujetos, el aporte, la finalidad y la tipicidad. Así, se requiere de por lo menos 2 personas para la constitución de compañías anónimas y de responsabilidad limitada, salvo las compañías unipersonales, que se constituyen únicamente con un solo socio, como la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. En relación con el aporte, este puede ser en dinero, bienes muebles o inmuebles y créditos. La finalidad. Esta siempre debe tener un carácter lucrativo, debido a que lo que busca una compañía es generar dividendos que luego deben ser repartidos entre sus socios. Y, en relación a la tipicidad, se debe tomar en cuenta que hay 5 especies de compañías de comercio que están reguladas por la Ley de Compañías. Estas son la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta. Cada compañía cuenta con una naturaleza jurídica propia que las diferencia de las demás. Los sujetos son entre quienes se realiza el acto y de los cuales por lo menos uno de ellos debe tener la calidad de comerciante, aquí donde predomina el ánimo de realizar transacciones de tipo mercantil. A su vez, el Código de Comercio determina claramente cuáles son los actos de comercio, entre los cuales podemos rescatar a la compra-venta o permuta, la comisión o mandato comercial, el transporte, el depósito de mercaderías, las operaciones de banco, de correduría, de bolsa, entre otros. Los atributos de la personalidad jurídica son el nombre, el cual responde al principio de propiedad e inconfundibilidad, la razón social, que es la fórmula enunciativa de los nombres de todos o algunos de los socios, la denominación objetiva, que hace referencia a la actividad de la compañía, el domicilio, el patrimonio y la representación legal. Los requisitos de fondo para la constitución de compañías son la capacidad legal, el conocimiento de las partes, que se cuente con un objetivo lícito y finalmente una causa lícita. Además, a estos se debe contar con los requisitos de forma, que son específicos para cada tipo de compañía. Muchas gracias, Daniela. Sí, y como les mencionaba, bueno, son aspectos quizá un poquito muy específicos, muy técnicos, que me parece importante que ustedes los vayan conociendo, también en la determinación de cuál es la figura que más les conviene desde el punto de vista jurídico. Como ustedes podrán darse cuenta, evidentemente cada uno de ellos para poder ser llevado adelante requiere unos trámites, requiere algunos tipos de costos inclusive para poderlos desarrollar. Por tanto, mi consejo, como les digo, siempre es trabajarlo en función de cómo se vaya desempeñando mi negocio. Un negocio que está funcionando adecuadamente bien, que lo estoy desarrollando de forma adecuada, no tengo en este momento ningún tipo de problemas con socios como tal, y estamos funcionando, podemos manejarlos de esta forma. ¿Cuándo surge este tipo de requisitos? Como les digo, cuando yo requiero un financiamiento, donde nos piden evidentemente un capital distinto al capital que le corresponde al individuo en este caso. Ahí podemos justamente llegar a la necesidad de convertirnos en una compañía para poderlo manejar. Si yo quiero establecer una sucursal en otro punto del país, si quiero incluir a nuevas personas en el negocio, en este caso son de alguna forma los detonantes que me podrían impulsar a mí a efectivamente llevar adelante lo que significaría la constitución o establecimiento de una compañía o sociedad en este caso. No estoy viendo la presentación. ¿Podemos poner la presentación nuevamente, por favor? Gracias. Entonces, lo que quería justamente comentar con ustedes, y este video ilustrativo en ese sentido, es las opciones que existen y las condiciones que justamente se deben
requerir para poderlo llevar adelante. Evidentemente todo siempre dependerá, como les digo, de condiciones muy particulares, específicas de la actividad económica, la visión que tengamos y la forma en la cual podamos llevarlo adelante. Vamos a la siguiente, por favor. Si se puede preguntar, disculpe. Claro, con gusto, sí. Si quieren, antes de pasar a la siguiente lámina, podemos abrir nuevamente un foro de inquietudes. Por favor. En esta parte de las figuras legales, si se quiere formar una comercializadora, ¿en qué ámbito entraría legalmente? Nuevamente dependeríamos de cuál es la condición que tengamos. Para este tipo de actividad, ¿en tu negocio tienes socios o lo vas a hacer de forma individual? No, socios, o sea, la comercializadora quiere agrupar a organizaciones porque propiamente nos dedicamos las asociaciones son productoras de hortalizas y la comercializadora quiere hacer la venta en sí, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo entraría? ¿Como compañía comercializadora? Habría que, bueno, hay algunos otro tipo de figuras que, digamos, no están contempladas en esta lámina y siempre depende, por ejemplo, del esquema asociativo. Por ejemplo, para un esquema como el que nos están mencionando, podría ser también una cooperativa. Vean ustedes, una cooperativa que como son varias personas que están aportando, por ejemplo, con las hortalizas como tal, y todas desean vender el producto, o sea, lo que hace esta comercializadora es acopiar el producto, venderlo, y con ese ingreso distribuirlo a todos los socios. No sé si me equivoco, así funcionaría, ¿verdad? Claro, independientemente que las otras organizaciones sean legalizadas en alguna otra institución, por ejemplo. No, se podría formar una especie de cooperativa, una pequeña cooperativa justamente de comercialización, en este caso se podría manejar. Se podría constituir una sociedad de hecho, es decir, que entre las personas que lo establezcan se ponen las reglas de juego correspondientes, se establecen cuáles son las obligaciones, qué derechos tienen como tales. Y esta sociedad obtiene un registro de contribuyentes como sociedad de hecho y cumple las obligaciones como tal. ¿Por qué es importante? Ahí sí es casi indispensable tener una persona distinta. ¿Por qué? Yo no puedo, como persona natural, tener todas las ventas de un producto que realmente no todo es mío. Entonces, si cualquiera de ustedes empieza a emitir facturas, lo que va a hacer el SRI es pensar que esa persona tiene la totalidad de los ingresos. Entonces, ahí sí, en este caso, es un muy buen ejemplo en los cuales el esquema asociativo se vuelve prácticamente indispensable, porque son personas independientes que lo único que están haciendo es acopiar un producto para venderlo a un mercado o a terceros clientes en este caso. Entonces, ahí mi recomendación no sería fundar una compañía anónima ni limitada, ni mucho menos, sino pensar en una especie como de cooperativa de pequeños productores como tal, o inclusive una sociedad de hecho, que de alguna forma sea un esquema un poquito más sofisticado, pero que no les exija obligaciones que cumplir ante en la superintendencia de compañías y como tal. Esa puede ser mi recomendación, pero como les digo, siempre conociendo que no tengo toda la información suficiente como para poder dar un consejo cabal al respecto. Ya. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Gracias. No, ahí sí entendí, gracias. Muy amable. ¿Alguna otra persona que tuviera alguna inquietud, por favor? ¿No? De acuerdo. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Bien, había también algunos de ustedes interesados en temas de propiedad intelectual. Lamentablemente, como les digo, no siendo el objeto principal el cubrir en esta charla temas de propiedad intelectual, lo que les puedo dar yo apenas son unas pastillitas, una información muy, muy general, sin perjuicio que ustedes puedan profundizarlo, como digo, ante las entidades correspondientes. Como les digo, tienen unas muy buenas informaciones para los usuarios en los portales correspondientes. ¿Qué buscamos nosotros con la propiedad intelectual? ¿Qué buscamos cuando nos registramos como tal? Lo que buscamos es diferenciarnos, es decir, que nuestro producto tenga una notoriedad, una reputación específica que lo haga distinto al resto de temas. Vean ustedes, y esto se puede decir maravillas a este respecto, ¿no?
Cuando hay marcas que se han posicionado de tal forma que prácticamente han llegado a suplir al nombre del artículo. Cuando alguien tiene un teléfono, dice muy bien, ¿dónde está mi iPhone? No dice, ¿dónde está mi teléfono marca iPhone? Sino directamente, ¿dónde está mi iPhone? O vamos a un restaurante y decimos, deme una Coca-Cola. No decimos, deme una bebida gaseosa o deme un refresco. Decimos, deme una Coca-Cola como tal. Entonces, vean ustedes que el éxito de un negocio también llega a ser, se vincula muchísimo a la forma como logremos posicionar una marca, un lema, una imagen como tal, que son extremadamente útiles. Vean ustedes las campañas millonarias, multimillonarias de la Nike, por ejemplo, para posicionar ese pequeño símbolo. Han visto ustedes el visto de la Nike. No hace falta que nos pongan ninguna palabra. Si yo veo ese símbolo, ya sé que se trata de esa compañía. O el famoso cocodrilo de Lacoste, por ejemplo. Ustedes ven el cocodrilo en una camiseta, en una chompa, ya saben que es una marca particular. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque nos permite a nosotros obtener los derechos y beneficios correspondientes a ese producto. ¿Cuándo es útil ese tipo de esquemas? Cuando yo sé que mi producto o servicio tiene unas particularidades tan especiales que lo diferencian del resto. Y yo quiero proteger efectivamente eso. Si yo tengo un elaborado, por ejemplo, mezclo hierbas o otro tipo de insumos, semillas, lo que sea, y tengo un preparado que me permite a mí, por ejemplo, curar algún tipo de dolencias o ayudar al crecimiento. Se me ocurre una cantidad de ejemplos que se pueden plantear. Entonces, ¿cuál es mi principal temor? Que alguien me pueda replicar y comercializarlo, algo que yo tenía, que me costó muchísimo tiempo de poderlo manejar. Esto ocurre mucho, sobre todo en la industria farmacéutica. Vean ustedes cuánto desarrollo, cuánta inversión se requiere para sacar una pastilla, una inyección, como vean ustedes la vacuna ahora del coronavirus 19, por ejemplo. Son millones de millones de trabajo de muchísima gente para poder desempeñarlo. Entonces, un interés muy importante es obtener una protección respectiva. Si yo, por ejemplo, tengo algo que sé que, por ejemplo, va a funcionar muy bien, otro interés que yo puedo tener es franquiciarlo. ¿Qué significa franquiciarlo? Que alguien con el mismo nombre que yo estoy manejando desarrolle el mismo tipo de actividad en otro lugar, por ejemplo. Usted le está yendo muy bien en la provincia de Carchi y alguien dice muy bien, yo quiero que ese negocio también funcione en Quito. Pues hagamos un contrato por el cual yo utilizo tu marca, tú me das los protocolos, los procedimientos, y yo te entrego mensualmente una cantidad de dinero por usar el nombre y los procedimientos que tú me has dado. Entonces, la única forma de hacerlo es que yo tengo registrado claramente esa marca, ese procedimiento con propiedad intelectual correspondiente. Tan importante llega a ser que una marca, un nombre, una patente puede ser un activo intangible. Y si yo quiero montar una compañía, por ejemplo, yo puedo decir muy bien, no tengo plata, pero tengo esta patente sobre este procedimiento, que está evaluada en $50,000, por ejemplo. Y ese puede ser un aporte que yo haga a una sociedad, por ejemplo, porque todo el tiempo que me costó a mí desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, es muy importante saber en qué momento requerimos y en qué momento no. O sea, por ejemplo, si yo vendo un producto genérico, alguien nos mencionaba, por ejemplo, el caso de la venta de cereales, frutos secos, por ejemplo. Si esto, lo único que hago es empacarlos y venderlos, bueno, probablemente no tengo la necesidad de una marca especial como tal. Pero si yo hago un elaborado, por ejemplo, un cereal, una barra nutritiva en base a esos alimentos, me es muy importante que yo cuente con una marca, con un nombre, una imagen, un logo, que yo pueda patentar, pueda registrar, para que a su vez pueda protegerlo ante terceros como tal. Este trámite se realiza ante una entidad que se llama el SENADI, como les he dicho, la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, como tal. Lo primero que nos piden es buscar que previamente no haya alguien que tenga la misma marca. Por ejemplo, si yo quiero registrar una cosa que se llame Coca Loca, por dar un ejemplo, me van a impedir porque ese nombre se parece al Coca-Cola. Entonces no puedo vender Coca Loca, por ejemplo. Entonces, también se busca la famosa consonancia fonética, es decir, que aunque se escriba distinto, se pronuncie igual, por ejemplo. Entonces, es un tema un poquito más complejo, como les digo, generalmente cuando yo ya voy decidiendo que requiere una protección de propiedad intelectual, es porque evidentemente ya tengo un producto muy posicionado, tengo una marca que es independiente de mi negocio. Mi negocio se llama La Florería Juanito, pero yo vendo unos ramos especiales, una conformación, unos buquets que han logrado posicionarse y la gente me conoce más por mi producto que por el nombre de mi compañía. Entonces me es
urgente prácticamente el proceder a registrar ese producto, esa marca ante el SENADI, porque evidentemente puedo correr el riesgo de que se me pueda llegar a complicar. Vean ustedes lo que pasaba en los años, una década pasada, la venta de CDs piratas, ¿recuerdan ustedes? Que eso prácticamente era un tema de piratería, muy severamente castigado por normas federales, sancionados con miles de millones de multas en un momento determinado, pero aquí era una actividad extremadamente rentable. Recuerden ustedes que en cualquier esquina encontrábamos personas que nos vendían, antes de que las películas lleguen a estrenarse, ya habían personas que las vendían. Me acuerdo que yo tenía un par de amigos extranjeros que se asombraban de la capacidad de cultura cinéfila que teníamos en el Ecuador, porque habíamos visto demasiadas películas, porque teníamos, qué sé yo, costaba $1, 50 centavos una película y ahora teníamos, violando una cantidad de derechos de propiedad intelectual. Ahora quizá ha disminuido mucho por el hecho de que tenemos plataformas de streaming que por una cantidad mensual podemos ver también ilimitadamente series, películas como tal. Entonces, no siendo el objeto de esta charla profundizar sobre el tema de propiedad intelectual, lo que les dejo a ustedes simplemente es la reflexión de en qué momentos podría ser importante manejar este tipo de esquema de propiedad intelectual o cuándo no. Digo, siempre dependerá de cada caso y como les digo, teniendo una versatilidad y una ampliedad tan diversa de emprendimientos como los que están aquí justamente presentes en esta charla, me es muy difícil darles un consejo que les sirva a todos. Recuerdan que empecé esta charla con la famosa leyenda de Procusto, que realmente una talla no les queda a todos. Siempre será mucho mejor que tener una asesoría o un tema puntual de forma individual con cualquier profesional del derecho que les pueda justamente apoyar en ese tipo de esquema. El tiempo se nos vino encima, nos ve muy corto. Evidentemente, hablar de estos temas y tratar de cubrir en una sola charla la totalidad de las actividades de régimen jurídico que se necesitan para poder desarrollar o llevar adelante un emprendimiento es muy complicado. He hecho un esfuerzo justamente para dar un pequeño barrido de aquellos temas más significativos, dejándoles sobre todo a ustedes las reflexiones y quizá preocupaciones también. Poner sobre la mesa que efectivamente debemos tomar en consideración esas 4 grandes variables: responsabilidad con el Estado, con mis proveedores, con mis clientes, responsabilidad conmigo mismo, mi familia, mis socios, mi entorno como tal. Justamente me pone en la capacidad de exponerles que esos son los temas críticos que debemos llegar a considerar. Ya lo que significa aterrizar en procedimientos, en formalidades, que el formulario, que el pago anual, de cuánto es, cada cuánto me toca, ya es un tema muy de minucia como tal, que ustedes, pues, les recomiendo, pueden hacerlo directamente, de hecho, en los portales correspondientes a las entidades públicas. Actualmente existe una obligación por parte de todas las entidades de transparentar los procedimientos correspondientes. Ustedes pueden encontrar los portales públicos, hay un portal más sencillo que es www.gov.es y están descritos todos los procedimientos con los costos, con los tiempos que toma, ante quién se presenta, qué formularios deben ser cumplidos para poder hacerlo. Hacer negocios ahora, créanme, es mucho más sencillo y más, digamos, menos engorroso que lo que era hace 10 o 15 años, en los cuales la única persona que sabía era una visita física, tenía que uno ir a un ministerio, buscar a la persona que sepas, tratar de que le dé una audiencia, que le dé la información. Si estaba de mal genio no nos daba, vengo otro día, está mal llenado el formulario, está mal. Entonces era un tema que ha evolucionado muchísimo. Entonces aprovechemos todos los recursos que en este momento tenemos. Si ustedes tienen un canal abierto de conexión a través de páginas web, una muy buena conexión como tales, tienen el universo a sus pies en este momento determinado, tanto para poder enriquecer lo que significa su negocio como tal, fortaleciéndose a su vez en el conocimiento y la capacitación correspondiente, llegando a averiguar quién necesita qué, sabiendo cuáles son las principales tendencias del mercado, por ejemplo, en aquellos productos, por ejemplo, de diseño de ropa o comercialización de productos cosméticos, para saber que lo que yo estoy preparando está atendiendo una necesidad real, una tendencia del mercado. Había preparado un pequeño ejercicio, no sé, Cata, si sigues tú conectado, Daniela, en honor al tiempo, si ustedes estarían dispuestos a invertir 15 minutos adicionales para poder conversar a este respecto, o de mi parte, como les digo, lamentablemente no hemos podido cubrir el 100% de la presentación, tampoco quiero cansarles con temas que, como ya les comenté, ustedes pueden mirarlos directamente en los portales correspondientes. Yo igual quedaría a sus órdenes en el caso de que si tienen alguna inquietud puntual en este momento que quisieran desarrollarlo,
o dar un foro también abierto a algunas inquietudes o comentarios adicionales. Les agradezco mucho más bien por su atención. Cata, no sé si me confirma si podemos hacer el ejercicio o el tiempo quizás se nos vino encima, por favor. O Daniela, si están conectadas, por favor. No sé, ustedes emprendedores desean o le terminamos aquí o mejor realizan algunas preguntas para que tengan cada uno. ¿Qué están de acuerdo o con qué? Como les quede mejor. Si ustedes quieren hacer en este momento preguntas específicas sobre su actividad, estoy atento a manejarlos. Yo, como les digo, había hecho un pequeño ejercicio para reflexionar, pero claro, pues puede tomar al menos unos 20-25 minutos más de tiempo. Tampoco quiero cansarles, sé que vienen de una serie de charlas en todos los días y ya varias semanas contiguas. Mi idea es simplemente apoyarles, como les digo, tratar de transferirles un poco del conocimiento que sencillamente puedo, humildemente puedo traspasarles, pero no puedo suplir. Si alguien tiene alguna inquietud adicional, con mucho gusto estoy a las órdenes, por favor. Sí, yo por favor me quedé con una inquietud. Adelante. En el aspecto de la regularización o el hecho de sacar licencias o permisos. Claro. Nosotros somos una asociación de turismo comunitario. Cada socio tiene un emprendimiento. Ejemplo, un socio se dedica al hospedaje, otro socio se dedica a lo que es alimentación y otro socio, por ejemplo, a la elaboración de mermeladas. Ya. Son ejemplos. Para el hecho de sacar el permiso, ¿tendríamos que hacerlo individual para cada emprendimiento o general como asociación? Eso también depende mucho de la formalización. Es decir, por ejemplo, en turismo funciona mucho el concepto de experiencia o de paquete. Es decir, si yo lo que he hecho es asociar a un grupo de personas que prestan ese tipo de servicios y estoy ofreciendo una experiencia o un paquete como tal, probablemente yo puedo obtener la autorización directamente como asociación, como el órgano que representa a todos los empresarios en este caso. Pero si lo que estoy haciendo en este caso es únicamente consolidar los esfuerzos como tal, y cada uno de ellos puede brindar servicios a la asociación, pero también de forma independiente, pues evidentemente la responsabilidad también radica en cada uno de ellos para que obtenga la autorización o permiso necesario para poderlo desarrollar. Entonces, como les digo, siempre dependerá de la forma como se esté organizando. Si la idea es ofrecer a través de esta cooperativa o de esta asociación directamente a los consumidores este producto, pues entonces no habría ningún problema en obtener autorización a este respecto, siempre y cuando se encuentre debidamente registrada ante el Ministerio de Turismo, en este caso. Si no, si lo hacen también de forma individual e independiente por su cuenta, entonces no se puede obstar la obligación de que cada uno de ellos obtenga dicho permiso. Muchas gracias. Con gusto. Gustavo, mientras realizan las preguntas, les puedo hacer una encuesta final. Claro, con gusto. Adelante. Si tienen alguna inquietud, estoy abierto para escucharles más bien, por favor. Entonces, como les digo, si no hubiera más inquietudes, primero desearles la mayor de las suertes de emprendimiento, la forma como están desarrollándolo de esta forma. Creo que la decisión de participar en este programa ha sido de las mejores que han podido ustedes justamente tomar para esta actividad. Nada le hace más fuerte a una empresa que el empresario, que la persona que está atrás. Las empresas más grandes dependen mucho de las personas. Por más grande que sea una corporación, siempre habrá una mente, siempre habrá un corazón, siempre habrá un alma que es quien realmente lleva adelante ese tema. Entonces, entre más capacitados, más comprometidos, más predispuestos a seguir capacitándonos, organizándonos, compartiendo experiencias, asistiendo a foros, actualizándonos como tales, esto prácticamente es uno de los aspectos claves que nos va a permitir ir creciendo. Tengamos este esfuerzo, más allá de que termine este curso, como les digo, siempre mantengan esas prácticas de aprender algo todos los días. En este momento tienen tanta información disponible frente a ustedes, que ustedes pueden tomar cursos gratuitos del tema que se les ocurra. Si ustedes quieren por poco hacer bombas atómicas, ya tienen hasta manuales. Entonces, la idea es, en este caso, como digo, que mantengan justamente este esquema de asociativo, de seguirse capacitando, de este espíritu de curiosidad, de seguir probando cosas. Es importante que también sepan que hay muchos estímulos, muchos beneficios que se pueden acceder. Sería también importante, y quizá alguna charla complementaria que pueda organizarse sería una solamente dedicada a revisar los beneficios o estímulos. Entendería que en la parte tributaria vieron algunos, pero también pudiéramos pedirle, por ejemplo, a alguien del Ministerio de Industrias
que nos comente un poquito más cómo está organizado las ayudas o asistencia directamente al emprendedor para justamente obtener ese tipo de prácticas.